El enlace de El Creador está en la descripción. Ash paseaba alegremente por los grandes almacenes Celadón. Eran gigantescos, más grandes que cualquier tienda que hubiera visto, y con una selección a la altura. Si bien contenían todos los suministros y equipo estándar para entrenadores, también tenían artículos de lujo para entrenadores particularmente adinerados. Y eso sin contar la enorme variedad de artículos para el ciudadano promedio. Pero estaba allí por cosas muy específicas. Metros en una visita anterior, había usado parte del dinero que tanto le había costado ganar para comprar versiones más potentes de las pociones estándar, así como antídotos. Recientemente, se había producido una gran migración de criaturas venenosas a los alrededores de Celadón, ya que se habían abierto varias fábricas nuevas. Ash no quería que ninguno de sus amigos que no fuera inmune al veneno resultara herido en las batallas que seguramente tendrían. Regresó solo por un reflejo de los ataques y poderes de sus amigos. Si bien todos sus Pokémon eran bastante poderosos, en particular Nidorino, aunque Ash esperaba que el resto acortara distancias al evolucionar, su repertorio de movimientos era muy limitado. Nidorino dependía principalmente del ataque de Cuerno y su enorme poder físico para ganar batallas. Le funcionaba bien, pero Ash quería ampliar sus fortalezas. Actualmente contaba con pocos ataques capaces de atacar a oponentes a distancia o en el aire. Confusión era uno de sus ataques a distancia más poderosos, pero solo era efectivo a pocos metros de distancia. Aunque Nidorino conocía el movimiento, sus habilidades psíquicas eran mediocres. Ash estaba entrenando a Nidorino para el ataque de furia y el entrenamiento de Cuerno. El ataque de furia le permitiría usar su cuerno con gran eficacia. Su cuerno ya era su arma más poderosa, y su dureza y filo le permitían ser mucho más poderoso de lo habitual. Aunque normalmente se consideraba una amenaza menor, Nidorino podía convertirlo en un ataque peligroso. En cuanto al taladro de Cuerno, Ash sabía que era uno de los movimientos más poderosos que Nidorino podía aprender. Aunque requería tanta concentración que podía fallar fácilmente, el ataque tenía tanta potencia que podía noquear fácilmente a un oponente. Por desgracia, Ash no creía que Nidorino tuviera la experiencia ni el poder para siquiera empezar a aprenderlo. Hasta entonces, todos los intentos habían sido un rotundo fracaso, lo que les irritaba a ambos. Estaba a punto de darse por vencido por ahora. Torrent ya estaba limitado, ya que solo podía luchar en el agua. Sin embargo, era increíblemente poderoso en ella. Ash pensaba que probablemente era el miembro más equilibrado de su equipo, pues había aprendido una amplia variedad de movimientos desde su evolución. En parte, esto se debía a que Ash dedicaba una cantidad excesiva de tiempo a entrenar con él para compensar la falta de oportunidades de combate que Torrent había tenido. Su repertorio de movimientos se había ampliado un poco desde su evolución. Ash había logrado enseñarle a su amigo el movimiento Tornado, que amplificaba la potencia de los grandes remolinos que Torrente podía crear en el agua. También le habían enseñado agilidad, lo que le permitía aumentar su excepcional velocidad en el agua. Esto lo hacía demasiado rápido para que la mayoría de los Pokémon pudieran atraparlo o defenderse en el agua. Plume tenía el problema habitual de la mayoría de los voladores. Era frágil y solo podía atacar con impulso o con potentes ráfagas de viento. Era inútil en combate cuerpo a cuerpo, y si la derribaban, era un blanco fácil. Ash se había esforzado por asegurarse de que fuera demasiado rápida para que no la derribaran, pero tenía dificultades. Intentó enseñarle un movimiento llamado viento de cola, pero no conseguía que funcionara correctamente. Estaba alcanzando su máximo potencial. Ash no estaba seguro de por qué aún no se había convertido en una Pidgeot, considerando la cantidad de batallas en las que había participado, pero sabía que pronto llegaría. Plume se parecía tanto a una Pidgeot como a una Pidgeotto, pero aún no había realizado el último cambio que liberaría el resto de su poder. Lo esperaba con ansias, ya que parecía que ya no podía entrenar con eficacia. Daced había demostrado ser un miembro valioso del equipo. Su hipnosis le permitía terminar batallas contra enemigos incautos antes de que comenzaran, y su capacidad para infligir un gran daño contra los Pokémon de tipo veneno que tantos entrenadores usaban era una gran ventaja. Pero también era lenta y perezosa. Si un oponente se acercaba a ella, estaba prácticamente indefensa. Necesitaba concentración para usar su poder, y le costaba concentrarse cuando la golpeaban. Por desgracia, no podía entrenarla para eso. De todos modos, era algo poco común, así que no lo consideraba un problema grave. Pero había logrado enseñarle algunos movimientos nuevos. Parecía tener un conocimiento básico de muchos de los movimientos que la Pokédex decía que podía aprender, pero no dominaba ninguno más allá de las habilidades básicas de su especie.
Eso le permitió enseñarle un movimiento en tan solo unos días, una situación única que intentaba aprovechar al máximo. Además del rayo psíquico, había logrado enseñarle visión del futuro y estaba en proceso de enseñarle el cabezazo zen. Aunque hubiera preferido dedicarle tiempo al increíblemente poderoso psíquico, Ash se había dado cuenta de que necesitaba una forma de defenderse de los enemigos cercanos. Además, ya tenía ventaja en ambos movimientos. Daced era capaz de concentrar una brillante capa azul de poder psíquico en su cabeza, lo que amplificaba la potencia del cabezazo básico varias veces, y estaba trabajando en un escudo reflectante. Sospechaba que lo dominaría en los próximos 2 días. Iba progresando bastante y probablemente ya lo habría logrado si él no hubiera tenido que dividir su atención entre todos sus amigos. Pero ahora mismo estaba preparando a sus amigos para el resto del viaje. Aunque no esperaba una victoria contra la famosamente poderosa Sabrina, al menos haría todo lo posible por darle una buena batalla. Y por muy poderosos que se hubieran vuelto sus Pokémon, sabía que no podrían ganar con solo poder. Necesitaba algunos ases bajo la manga. Por eso estaba frente a una enorme colección de MT, exhibidas con orgullo en la sección de entrenadores de la tienda. La mayoría eran demasiado caras para un entrenador promedio, pero estaba dispuesto a gastarse la mayor parte de su dinero en ellos. Ya había comprado los suministros necesarios para su viaje y le habían dado unos miles de dólares que la policía había recuperado del escondite de los Rockets. La oficial Jenny dijo que era una bonificación bastante justa por detener sus operaciones en Ciudad Celadón. Echó un vistazo a los discos cubiertos de cristal. Todos costaban $3.000. Caros, pero no tan exclusivos como algunos los pintaban. Aún así, sería una pérdida considerable de recursos. Ash solo tenía lo suficiente para comprar 5 sin vaciar completamente su depósito, así que tendría que elegir con cuidado. Uno de los primeros que eligió fue Rayo Hielo. Recordó el potente poder del ataque cuando Gary lo usó contra él y se dio cuenta de que sería extremadamente útil contra varios tipos. Sería una forma fácil de abatir a cualquier tipo volador, planta, tierra o a los extremadamente raros y poderosos dragones. Rápidamente lo guardó en la pequeña bolsa que llevaba. Otro que le llamó la atención fue Ventisca. Si bien quería diversificar los movimientos de su equipo, también sabía que Hielo era un tipo raro, bastante útil para Pokémon ofensivos, considerando la cantidad de tipos contra los que era efectivo. Pasó un poco más de tiempo antes de que eligiera su siguiente opción, Rayo. Aunque carecía de la potencia del ataque de trueno, era mucho más preciso y fiable. Además, seguía teniendo un impacto potente. Lo guardó en la bolsa. Ash casi se lleva las MT de terremoto y psíquicas. Ambos eran movimientos increíblemente poderosos y útiles, y harían a Nidorino ya aturdido mucho más poderosos en muchos sentidos. Los harían mucho más peligrosos para las formas completamente evolucionadas que, por lo general, podían sobrevivir a los ataques que tenían. Le costó un poco tomarlos antes de derribarlos. Nidorino aún no era lo suficientemente poderoso como para usar el movimiento al máximo y no necesitaba preocuparse por usar terremoto cuando ya estaba entrenando en otras áreas. Probablemente solo lo confundiría un rato, posiblemente reduciendo su efectividad. Psíquico convertiría a Daced en una luchadora mucho más poderosa, sobre todo cuando evolucionara a Hipnosis, algo que ya empezaba a hacer. Pero como podía aprenderlo sin MT y ya había empezado a practicar el ataque, no quería malgastar el dinero en ello. En cambio, eligió otra MT, Bola Sombra. Se la daría a Daced. Podría usarla con mayor eficacia contra los psíquicos de Sabrina y la necesitaría si alguna vez luchaba contra otros psíquicos. Era bastante poderosa y dañaría e incapacitaría a los psíquicos. Además, reduciría su capacidad para resistir sus ataques psíquicos, al menos temporalmente. El último fue para Plume. Carecía de la habilidad de usar los poderosos movimientos elementales que sus compañeros sí tenían, pero este seguía siendo un ataque útil que Ash estaba seguro de que su amigo aprovecharía al máximo. Era un as aéreo. Un ataque de alta precisión que se vería potenciado por el talento de Plume. Cuando estuvo seguro de su selección, había reflexionado sobre muchos de los discos y marcado algunos en la sección de notas de su Pokénaz para recordar comprarlos en otro momento, llevó las MT al mostrador de recepción y las compró. La dependienta fue amable y lo sacó en pocos minutos. Además, le dio un estuche de MT para que pudiera usarlas con mayor seguridad. Ash le agradeció la ayuda y se fue. La agente Jenny dijo que había encontrado al mejor Pokémon para acompañar a Ash. Él estaba impaciente. Cuando tuviera a su nuevo amigo, por fin podría continuar su viaje.
Explorar la enorme ciudad de Celadón, la más grande de Kanto, incluso superando a Azafrán, lo había mantenido ocupado durante los últimos 4 días, pero se estaba aburriendo. Pudo aventurarse en los alrededores, pero nunca pudo llegar tan lejos como quisiera. Sería un alivio escapar. Así que prácticamente corrió a la comisaría. Había traído su bolsa de provisiones a los grandes almacenes para poder irse inmediatamente después de recibir a su nuevo compañero. La agente Jenny lo esperaba en el vestíbulo. La mirada de Ash se fijó de inmediato en el pequeño orbe rojo y blanco que sostenía. Luego miró a la agente y se dio cuenta de que parecía cansada e impaciente. Ya era hora de que aparecieras, dijo frunciendo el ceño. Estaba a punto de dejarle esto a uno de los novatos. ¿Dónde estabas? Comprando MTS. Ash se encogió de hombros, acostumbrado ya a la personalidad abrasiva de Jenny. A menos que estuvieras haciendo algo ilegal o fueras parte del equipo Rocket, ella era más ladradora que mordedora. Volvió la vista hacia la pelota con entusiasmo. ¿Qué lleva dentro? Ash no estaba seguro de qué podría contener. Había visto una gran variedad de Pokémon en la base, aunque solo unos pocos parecían estar en condiciones suficientes para entregárselos tan rápido. Jenny miró la Pokébola. Un Magmar. Los registros encontrados en el escondite indican que llegó justo un día antes. No tuvieron tiempo de llenarlo con esas malditas drogas. Es tan irascible como los demás de su raza, pero creo que eres lo suficientemente fuerte como para controlarlo, sonrió cuando ella le entregó la esfera. Magmar era un Pokémon traicionero y salvaje, pero él sabía cómo apaciguarlo. A pesar de sus personalidades desagradables, los Magmar eran tan honorables como la mayoría de los Pokémon de tipo fuego. Aunque ese honor se perdía en combate, si lograba derrotarlo, el Magmar probablemente lo respetaría lo suficiente como para obedecer órdenes y comportarse razonablemente bien. Gracias. ¿Y qué pasó con el otro Pokémon? Recuerdo que había un EV ahí. La oficial Jenny resopló. Ese maldito EV fue lo más salvaje que he visto en mi vida. Intentó matar a 2 Growlithe y tuve que enviar a Arcanine para que lo dejara inconsciente. Casi le arranca el dedo a uno de los novatos de un mordisco. Lo están rehabilitando junto con el resto de los Pokémon que recuperamos, dijo frunciendo el ceño. Pero no estoy segura de que también funcionará. Estamos esperando a ver si desaparece el efecto de esas drogas. Ese parece ser el principal problema. Frunció el ceño. Si el equipo Rocket había dañado permanentemente la mente del Pokémon, no estaba seguro de qué les sucedería a las pobres criaturas. Aunque la liga haría todo lo posible por ellos, sabían cuando algo era una causa perdida. Ash esperaba que la situación no se acercara a eso. Pero por ahora apartó sus pensamientos de la deprimente situación. De repente recordó que ya podía continuar su viaje y miró a la oficial Jenny. Gracias por todo. Ella esbozó una extraña sonrisa. No hay problema, chico. Puede que no seas el entrenador más inteligente que he conocido, atacar una base Rocket lo demuestra, pero eres un buen chico. Intenta no meterte en líos. Ash prometió que no lo haría y salió de la comisaría. Absorbió la ciudad al máximo mientras caminaba hacia las puertas que lo dejarían salir a la naturaleza. Celadón era una ciudad realmente hermosa, aunque le guardaba un poco de rencor por estar encerrado allí. Aún así, no lo extrañaría demasiado. Su viaje era mucho más placentero que quedarse en una ciudad quién sabe cuánto tiempo. Ash también quería sacar a su nuevo compañero y ver si podía llegar a un acuerdo. A pesar de lo bien que habían ido las cosas con Dacer, no quería que se repitiera la situación. Prefería simplemente que el Magmar lo respetara y luchara con él voluntariamente sin que ambos se vieran en una situación que pusiera en peligro su vida. Pero por ahora necesitaba concentrarse en su viaje. Ash liberó a Plume y Nidorino en cuanto salió de las puertas. Dacer prefería quedarse en su Pokébola a menos que estuvieran relajándose o la necesitaran. Como no podía moverse muy rápido ni recorrer largas distancias, les funcionó a ambos. Plume gritó un saludo antes de alzar el vuelo, buscando cualquier amenaza y disfrutando de la sensación del aire bajo sus alas. Nidorino gruñó y golpeó ligeramente la cabeza contra la pierna de Ash, quien recibió un rasguño en la oreja como respuesta. Ash sonrió y empezó a caminar. Estaba deseando llegar a Saffron. Aparte de una pequeña bandada de gorriones territoriales que intentaron atacarlo, y que fueron fácilmente ahuyentados por un Plume furioso, no encontró ninguna amenaza durante el primero. Logró recorrer una buena distancia, pero se dio cuenta de que debía detenerse pronto. Si bien tuvo que liberar el Magmar, también tuvo que otorgar las MT a sus Pokémon. Durante el viaje, decidió qué Pokémon recibiría cada metro. Nidorino recibiría Rayo Hielo.
Ash sabía que necesitaría un ataque más concentrado para redondearlo, ya que Nidorino se centraba principalmente en una fuerza abrumadora. También necesitaría la precisión del rayo hielo para golpear a los Pokémon tipo volador con la misma facilidad. Ash no estaba muy seguro de si era una decisión inteligente, pero le daba la ventisca a Torrente. Podía usarse para congelar a otros Pokémon de agua y al agua misma, y también para atacar a enemigos en el suelo. Además, sería un movimiento bastante inesperado para un Seadra. Pero también se lo daba a Torrent por otra razón. Ash esperaba que desarrollara cierta resistencia al hielo al dominar y usar el poderoso movimiento de tipo hielo. Ash sabía que los Kingdra no eran tan débiles al hielo como otros de tipo dragón, pero aún así tenían debilidad. Cualquier ayuda sería una bendición. Como se decidió en la tienda, la bola sombra le sería entregada a Daced. Claramente, ella era la mejor para usarla. Rayo se le había otorgado a Nidorino porque, según la Pokédex, era el único de su equipo que podía usarlo. Además, resultaría ser otra defensa eficaz contra Pokémon que normalmente podían evadirlo escondiéndose en el agua o volando. El as aéreo, por supuesto, se lo darían a Plume. Tenía un problema específico que le obligaba a caminar otros 30 minutos. No encontraba un estanque. Ash lo necesitaría para que Torrent pudiera luchar eficazmente contra el Magmar si las cosas llegaban a ese punto. Además, Torrent había estado descuidado últimamente. Los Seadra merecían nadar en algo más grande que los abarrotados acuarios del centro Pokémon. Al final tuvo suerte. El estanque no era tan grande como le hubiera gustado, pero sería suficiente para sus necesidades. Torrent tendría mucha movilidad y estaría feliz allí. Ash soltó rápidamente a su Pokémon restante. Gritó el nombre de Plume, llamando a su amiga de orejas afiladas para que bajara desde donde quiera que estuviera volando. Su amiga descendió rápidamente y aterrizó en su hombro. Ahora que estaba más acostumbrado a estas cosas, apenas lo inmutó. Nidorino se había cansado un poco hacía 2 horas, así que Ash lo había devuelto. Gruñó al ser liberado antes de sentarse junto a la pierna de Ash. Ash le sonrió antes de soltar a Torrent en el estanque. El Seadra emitió un ruido extraño que Ash no pudo identificar del todo, pero antes de que Ash pudiera acercarse a él, Daced fue liberado. Ella lo miró y resopló, pero rápidamente fijó la vista en un árbol. Ash simplemente sonrió y se acercó a Torrent, arrodillándose y dejando que su amigo le acariciara la mano con suavidad y cuidado. Acarició suavemente las duras escamas de Torrent antes de levantarse y dirigirse a sus amigos. He conseguido un nuevo Pokémon del escondite, anunció. Sus Pokémon lo escucharon atentamente, aunque no lo rodearon ni dieron ninguna otra señal de ello, salvo el temblor de sus orejas. Sin embargo, Ash pensó que parecían algo interesados. Es un Magmar. Grande, fuerte y con mal carácter. Lucharemos contra él si es necesario, pero primero tengo que darles algo a todos. Les darán nuevos ataques. Ash extrajo cada disco con cuidado de su estuche. Primero sacó los 2 de Nidorino, intentando recordar cómo colocarlos. El entrenador tanteó un momento el pequeño estuche de la MT antes de insertar ambos discos en sus ranuras. Luego devolvió a Nidorino y encogió la Pokébola antes de colocarla en una pequeña ranura esférica. Ash presionó un pequeño botón en la base de la caja de la MT y observó con curiosidad cómo la Pokébola de Nidorino comenzaba a brillar lentamente. Primero brilló con un azul gélido, pero esa luz se fue apagando poco a poco hasta ser reemplazada por una luz amarilla brillante. Cuando la Pokébola dejó de brillar y una pequeña luz verde brilló brevemente, Ash retiró con cuidado la Pokébola de Nidorino y liberó a su amigo. Nidorino pareció aturdido por un momento mientras observaba su entorno. Ash esperó a que recuperara la concentración antes de darle una orden. Nidorino, usa rayo hielo en ese árbol de ahí, dijo, señalando a su objetivo. Nidorino asintió y observó el pequeño retoño un instante antes de abrir su boca llena de colmillos. Ash se estremeció un instante al sentir un frío intenso en torno a Nidorino. Un instante después, varios rayos de energía azul y hielo brotaron de la boca de Nidorino. De los 3 arcos de energía, solo uno impactó en el árbol. Ash notó brevemente que tendría que mejorar la puntería de Nidorino, pero entonces notó el efecto del ataque en el árbol. El retoño estaba completamente envuelto en una gruesa y escarpada capa de hielo. Grandes cristales sobresalían y brillaban con la poca luz solar que quedaba. Ash lo observó fijamente un instante antes de sonreír ampliamente. Buen trabajo, amigo. Dijo extasiado. No podía quitarse la alegría de la cabeza. Si solo uno de esos rayos de energía lograba eso, no podía imaginar lo que podrían hacer los 3. Solo tenía que mejorar la puntería de su amigo.
Ahora, usa rayo en esa roca. Nidorino contempló brevemente la gigantesca roca a casi 30 metros de distancia. Ash y los demás Pokémon observaron con interés cómo el cuerpo de Nidorino comenzó a cubrirse repentinamente con un aura de electricidad brillante antes de que un arco gigantesco se proyectara hacia la piedra, dejándolo en su estado normal. Ash tuvo que cubrirse los ojos antes de mirar al objetivo. Volvió a sonreír. Una enorme quemadura cubría la roca. Hasta ahora, parecía que sus MT merecían la elevada tarifa. Luego, devolvió a Plume. Repitió rápidamente el proceso con su Pokébola. Fue prácticamente igual, aunque esta vez la Pokébola brilló blanca. Cuando la información se descargó en la mente de Plume, la liberó. Usa as aéreo en el árbol, ordenó. Plume asintió y se lanzó rápidamente al aire con sus poderosas alas. Ash se tapó los ojos con una mano y la observó atentamente mientras ella, de repente, se lanzaba en picado. Apenas podía verla mientras se lanzaba hacia el segundo retoño que había elegido. Ash solo podía ver que su oscura figura estaba cubierta de rayos de luz blanca brillante. Cuando se acercaba a su objetivo, desapareció repentinamente antes de reaparecer justo delante del árbol. El árbol se partió en dos. Una leve sonrisa iluminó el rostro de Ash al ver el daño que Plume podía causar. Sus otros ataques eran decentes, pero nada realmente extraordinario. Esto le permitiría causar mucho más daño. Buena chica, dijo. Plume le respondió con un chillido antes de subirse a un árbol. Ash se giró hacia Torrent. Eres la siguiente. Torrent asintió en respuesta antes de que Ash lo devolviera a su Pokébola, repitiendo rápidamente el proceso con el estuche metros. Su Pokébola brillaba con el mismo azul gélido. Ash dejó salir rápidamente a su amigo, dejando que Torrent, temporalmente aturdido, se recuperara antes de pedirle que hiciera algo. Cuando Torrent volvió a la normalidad, Ash dio su orden. Usa ventisca al cielo. Aunque quería ver qué le haría al agua, Ash pensó que podría dañar a Torrent. Normalmente, Ash no dudaría. Torrent era duro y estaba más que dispuesto a aceptar el dolor si eso lo hacía más fuerte, pero no quería que ninguno de sus Pokémon estuviera débil para la probable batalla contra Magmar. Torrent cerró los ojos un momento antes de alzar su largo hocico tubular hacia el cielo. Ash observó atentamente cómo el aire alrededor de Torrent se helaba por unos instantes antes de acumularse en la boca de su amigo. Un instante después, un enorme cono de viento gélido surgió de su hocico, arrastrando consigo pequeños y duros trozos de hielo. Ash observó el impresionante despliegue con regocijo. Si bien el rayo de hielo le parecía increíblemente poderoso, la ventisca lo era aún más. Estaba menos concentrado, pero la potencia del ataque compensaba con creces ese aspecto desafortunado. Torrent tenía otra arma poderosa a su disposición. Buen trabajo, Torrent, dijo. Torrent hinchó con orgullo su pecho duro y escamoso antes de alejarse nadando. Ash lo observó explorar el estanque un rato antes de volverse hacia Daced. Eres el siguiente, Daced. Su amiga lo miró con ojos cansados antes de asentir, resoplando levemente antes de ser atraída hacia la Pokébola. Ash insertó con cuidado la MT de la bola sombra en el estuche. En cuestión de segundos, Daced había aprendido el poderoso ataque. Ash soltó rápidamente a su amiga. Cuando ella estaba lista para atacar, señaló la misma roca sobre la que Nidorino había usado rayo. Usa bola sombra sobre ella. Los ojos de Daced no brillaban como solía hacerlo cuando ella usaba sus poderes. Quizás se debía a que era un ataque fantasmal, pero sus ojos parecieron apagarse un poco, volverse algo más vacíos. Extendió las manos y concentró su poder. Una pequeña bola negra con pequeños y extraños arcos de relámpagos azules recorriendo su superficie se formó en sus manos. Creció un poco más antes de que Daced la empujara hacia la piedra. Observó con asombro cómo la bola de sombra impactaba contra la roca, explotando al impactar y esparciendo una lluvia de tierra y fragmentos de piedra por toda la zona. No sabía que el ataque poseía tanta potencia bruta. Buen trabajo, dijo con una sonrisa. Ahora, todos, prepárense. Estoy a punto de liberar el Magmar. No ataquen y procuren mantenerse fuera de su vista a menos que ataque. Ash esperó un momento para que sus Pokémon se prepararan. Sabía que la batalla sería difícil si llegaba a los golpes, aunque esperaba fervientemente que el Magmar no intentara atacar. El entrenador odiaba luchar contra sus propios Pokémon. Pero también deseaba que el Magmar fuera pacífico por una razón más pragmática. Era peligroso. Era un luchador feroz y poseía un gran poder. Podía usar poderosos ataques de fuego, era mucho más rápido de lo que su apariencia sugería y poseía una fuerza física impresionante. Además, eran propensos a cambiar el campo de batalla a su favor.
Podían liberar enormes ráfagas de fuego que sumían todo el entorno en un infierno, lo que les permitía ocultarse perfectamente entre las llamas. Así que, con cierta inquietud, sacó la Pokébola del Magmar de su cinturón y la amplió a tamaño completo. La observó un momento antes de pulsar el botón que liberaría a la criatura. Ash observó con asombro al Pokémon que emergió. Era alto. No demasiado comparado con Pokémon grandes como Machamp, pero más alto que sus otros Pokémon. Sospechaba que medía poco más de 1,5 metros. El Magmar parecía un poco más alto de lo habitual y era corpulento, como el resto de su especie. Poseía el diseño de llamas característico y fascinante, y sus brazos estaban cubiertos de escamas rojas y rígidas. Grilletes de metal negro le sujetaban el cuello y las piernas, y una hilera de púas rojas le recorría la espalda. Una cola amarilla, que le recordaba a la de un Charmander, se alzaba orgullosa en el aire. Dos pequeños bultos en la frente ardían con dos grandes llamas, lo que le daba un aspecto intimidante. Entonces atacó. Magmar rugió antes de estampar el pie contra el suelo. Una explosión de llamas, mezclada con una densa niebla, estalló hacia afuera, arremetiendo contra Ash e incendiando la zona. El Magmar volvió la mirada hacia Ash antes de rugir de nuevo. Ash hizo lo prudente y corrió, esquivando por poco el fuego abrasador. Aún sentía como si le hubieran quemado la cara. Aunque las llamas no lo alcanzaran, producían un calor terrible. El entrenador miró a su alrededor y enseguida encontró a Nidorino. Nidorino había bajado el cuerno y estaba cargando hacia el enfurecido Magmar. «Intenta contenerlo», gritó Ash. Magmar probablemente aún creía que Rocket lo controlaba. No quería lastimar a su nuevo compañero a menos que fuera absolutamente necesario. «Torrent, apaga las llamas». Torrent lo hizo rápidamente, disparando enormes chorros de agua a las llamas que se extendían lentamente. Ash huyó de la batalla, buscando un lugar más seguro desde donde comandar. Finalmente encontró un lugar alejado de la furiosa batalla, protegido por varias rocas. Volvió a concentrarse en la pelea. Nidorino esquivaba por poco las llamaradas que Magmar le lanzaba, aunque Ash notaba que su amigo estaba al límite de su resistencia. No podía aguantar mucho más, y atacar no era una opción. «Nidorino, retrocede», gritó Ash, esperando que su amigo pudiera oírlo por encima del crepitar de las llamas. «Deja que Magmar se recupere». Nidorino obedeció su orden, alejándose lentamente del Magmar, quien lo observaba con recelo. Cuando Nidorino empezó a bajar la guardia, Magmar se irguió y lanzó una intensa llamarada. Ash tuvo que agachar la cabeza debido al intenso calor. Magmar parecía más concentrado ahora. Empezó a caminar hacia Nidorino, dejando pequeñas llamas a su paso. Ash le gritó a Nidorino que estuviera listo, lo que puso tenso a su amigo. Podía ver que Nidorino estaba realmente nervioso. No había luchado contra muchos Pokémon de tipo fuego antes, y ciertamente ninguno capaz de semejante destrucción. Aún así, Nidorino se mantendría firme pase lo que pasara. Entonces Magmar desató una enorme llamarada, toda enfocada en Nidorino. Ash abrió los ojos de par en par y rápidamente le gritó a su amigo que saltara. Nidorino logró esquivar las llamas. «Picadura venenosa», gritó Ash. Aunque no quería herir a Magmar, el Pokémon era demasiado poderoso como para esquivarlo. No mostraba signos de cansancio y solo parecía lanzar llamas aún más intensas. Se preparaba para dejar entrar a sus otros Pokémon en la contienda, aunque quería derrotar a Magmar con honor en un combate cuerpo a cuerpo. Nidorino obedeció rápidamente su orden, clavando varias de las pequeñas agujas en la piel de Magmar. La criatura gruñó, molesta, y lanzó otra ráfaga de fuego contra Nidorino, que fue esquivada de inmediato. «Rayo de hielo», ordenó Ash, más seguro ahora que sabía que Magmar se debilitaría. Aunque el ataque no le haría mucho daño al Pokémon de tipo fuego, Ash supuso que el intenso frío generado por el rayo debilitaría a Magmar, o al menos lo obligaría a usar más poder para mantener calientes las llamas a su alrededor. El rayo surgió rápidamente de las fauces de Nidorino, más rápido ahora que sabía cómo usarlo. Ash sonrió cuando los tres rayos helados impactaron en Magmar, creando una gruesa capa de hielo en el lugar donde impactaron, aunque las llamas de Magmar la derritieron casi al instante. Eso pareció ser suficiente para Magmar. Ya no lanzaba llamas al azar para intimidar o derrotar instantáneamente a su enemigo. Ahora rugía. Un sonido fuerte y aterrador que lanzaba una larga corriente de llamas por la boca. Después de eso, empezó a exhalar un humo espeso y aceitoso por la boca. Ocultó por completo la zona a la vista de Ash, quien, preocupado, buscó a sus otros amigos por si algo salía mal.
Puso una mano sobre la Pokébola de Magmar, dispuesto a recuperarla si resultaba demasiado peligrosa. Entonces, una enorme explosión de llamas surgió del humo, consumiéndolo todo. Ash abrió los ojos de par en par, asustado, al ver que Magmar luchaba contra Nidorino personalmente. Siguió usando sus ráfagas de fuego, que consumieron el área a su alrededor, aunque, como Pokémon, Nidorino apenas se vio afectado por los efectos secundarios, pero usó la misma cantidad de su energía aparentemente ilimitada, envolviendo sus puños en llamas y golpeando brutalmente a Nidorino. Nidorino se defendía con firmeza. Aunque tenía zonas de su resistente piel claramente afectadas por los poderosos ataques, estaban ennegrecidas, aunque era principalmente hollín, Nidorino seguía luchando con valentía. Por cada golpe o llamarada que recibía, apuñalaba la piel igualmente resistente de Magmar con su afilado cuerno. Ash notó que ambos lo estaban dando todo. Aunque parecían estar casi igualados, Ash intuyó que Magmar sería el vencedor. A pesar de la pérdida de fuerza, el veneno empezaba a causarle dolor y ralentizar sus movimientos, y el rayo de hielo parecía haber debilitado temporalmente sus llamas, seguía luchando con la misma intensidad que al principio. Su amigo, por otro lado, estaba cansado. Nidorino estaba quemado y golpeado por los constantes ataques, y las heridas leves que le había infligido a Magmar apenas lo frenaban. Decidió darle a Nidorino una última orden antes de retirarlo de la peligrosa y brutal batalla. Rayo. Gritó. Nidorino obedeció rápidamente y desató la enorme descarga eléctrica. Golpeó a Magmar con rapidez, enviando miles de voltios a través de su robusto cuerpo y derribándolo al suelo por un instante. Aunque no fuera tan poderoso como un trueno, el rayo causó un dolor intenso durante unos instantes. Confusión. Ordenó Ash, intentando aprovechar al máximo su ventaja. A Nidorino no le quedaba mucho, así que el entrenador intentaba usar todo lo que le quedaba al máximo. Nidorino tuvo dificultades para usar el ataque, sus poderes psíquicos eran débiles en el mejor de los casos y podían resultar difíciles de usar cuando estaba herido, pero finalmente lo logró antes de que Magmar pudiera recuperarse y comenzar su implacable asalto. Mientras que los verdaderos maestros de los ataques psíquicos, como Dacer, por ejemplo, podían usar la confusión para controlar la mente de un oponente o causar un gran daño, Nidorino tenía limitaciones que ellos no tenían. Para él, el ataque funcionaba más como telequinesis. Magmar se elevó lentamente 2,5 metros por encima del suelo antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. Ash hizo una mueca, pero siguió observando. Entró en pánico cuando Magmar se incorporó lentamente, con los ojos repentinamente encendidos de furia. Aún así, el resistente Pokémon obviamente había resultado herido por los dos ataques. Se movía con más lentitud y las llamas parpadeaban y se extinguían lentamente. Ataque de cuerno. Ordenó con calma, consciente de que Nidorino podía lograrlo. Magmar parecía necesitar solo un ataque poderoso para derrotarlo. Nidorino gruñó cansadamente en respuesta y bajó la cabeza antes de cargar. Magmar se preparó y provocó que las llamas se encendieran a su alrededor antes de recibir la carga de frente. Las llamas parecieron explotar con furia cuando los dos Pokémon impactaron, ocultando el resultado a la vista de Ash. Esperó con preocupación a que las llamas, mezcladas con una buena cantidad de humo y smog, se disiparan. Plume, amablemente, se lanzó desde su árbol y lo ahuyentó con un par de aleteos. Ash le dio las gracias antes de observar el resultado con recelo. Los dos feroces Pokémon estaban inconscientes. El enorme cuerpo de Magmar se había inclinado ligeramente hacia atrás, y su enorme puño, ahora rodeado de finas volutas de humo en lugar de llamas, se posó sobre la cabeza de Nidorino. Todo el cuerpo de Nidorino estaba cubierto por el hollín de las furiosas llamas de Magmar, pero no parecía estar gravemente herido. Ash recuperó rápidamente a Nidorino antes de liberar a su amigo que estaba a su lado. Rápidamente buscó en su mochila un reanimado. Cuando encontró el pequeño contenedor con forma de diamante, lo partió por la mitad sobre la boca de Nidorino tras abrirlo con cuidado. Nidorino saltó y golpeó la cara de Ash con su cuerno al despertar, aún confundido y con la impresión de estar luchando. Ash echó la cabeza hacia atrás antes de que el cuerno afilado pudiera golpearlo y se recordó a sí mismo que debía tener más cuidado al despertar a sus amigos. Su amigo se dio cuenta rápidamente de lo que pasaba y gruñó a modo de disculpa antes de golpearse la cabeza contra la pierna de Ash. Ash se rascó las orejas y sacó su Pokédex. Apuntó el pequeño dispositivo a Magmar y dejó que escaneara a la criatura. Magmar. Comenzó. El Pokémon escupe fuego. Su cuerpo siempre arde con un brillo naranja que le permite ocultarse.
Es conocido por ser un Pokémon incansable, propenso a la violencia sin provocación y a la traición astuta. Este Magmar conoce los movimientos: niebla, brasa, cortina de humo, giro de fuego, niebla limpia, explosión de llamas, puño fuego, columna de lava y lanzallamas. Su habilidad es cuerpo de llamas, que puede causar quemaduras al contacto. Ash se recordó a sí mismo que debía usar guantes resistentes si alguna vez tenía que tocar a Magmar. Lo miró de reojo para asegurarse de que seguía inconsciente antes de examinar la zona, con la esperanza de que la batalla no le hubiera causado demasiado daño. Sus esperanzas se desvanecieron. Todo el claro quedó destrozado. Lo que antes era hierba era ahora una zona yerma cubierta por una fina capa de ceniza. Los árboles habían sido quemados por las potentes llamas, aunque algunos habían escapado a la destrucción. La mayoría estaban ennegrecidos y retorcidos, con solo unas pocas brasas aún encendidas gracias a los valientes esfuerzos de Torrent por apagar el infierno. Al menos se recuperaría pronto. Los Pokémon repararían el daño y aprovecharían lo que pudieran de las secuelas. La vegetación volvería a crecer rápidamente o repararía el daño que pudiera. Los árboles y las plantas debían ser resistentes para sobrevivir a la devastación que un solo Pokémon podía causar. El entrenador abrió su Pokédex para examinar más información sobre el Magmar. Aunque había leído bastante sobre la especie durante su expedición, quería saber más sobre este espécimen en particular. Magmar era macho, lo cual no era sorprendente dada la altísima cantidad de machos en la raza, y pesaba 50 kilos. Era sorprendentemente ligero para su tamaño y altura. La criatura medía aproximadamente la misma altura que él había calculado, 1,62 metros. Ash sacó otro revivir de su bolsillo. Los había comprado en Celadón, ya que eran bastante baratos en la ciudad. Usar dos no le costaba mucho. Se acercó vacilante al cuerpo de Magmar y se arrodilló junto a él, evitando las pequeñas llamas que aún se encontraban en la zona. El calor que desprendía, incluso inconsciente, era increíble. Ash sudaba con solo estar cerca de él, aunque eso podría deberse a los poderosos ataques de fuego que había realizado anteriormente. Por suerte, Magmar tenía la boca abierta, lo que le ahorró la molestia de buscar un palo o algo que le permitiera abrirla. Con cierta inquietud, activó el revivir y dejó que el polvo cayera en la boca de Magmar. Ash se levantó y retrocedió un poco, aunque se aseguró de que Magmar pudiera verlo. Quería hablar con Magmar e intentar razonar con él. Luchar contra él debería haberle ganado su respeto, así que con suerte no tendría que repetirlo de la última vez. Los ojos de Magmar se abrieron de golpe y el poderoso Pokémon se incorporó rápidamente, observando con cautela el claro. Sin embargo, normalmente se centraban en Ash. No voy a hacerte daño, dijo Ash con dulzura. Magmar resopló con incredulidad, mientras pequeñas bocanadas de humo salían de su nariz. ¿En serio?, dijo para intentar convencer a su nuevo compañero. No soy del equipo Rocket. El Pokémon lo observó con atención. Pequeñas llamas brotaban a sus pies. Ash las ignoró. Te prometo que no, dijo con calma. De hecho, entré en su escondite y les di una paliza a la mayoría. La policía logró liberarte después de que los llamara. Podía decir que Magmar todavía no estaba seguro. La gran criatura todavía lo miraba con incredulidad, aunque no parecía considerarlo peligroso. Mira, suspiró, no sé cómo demostrarte que no soy peligroso. Lo único que puedo prometerte es que ahora eres parte de mi equipo y que haré todo lo posible por hacerte más fuerte. Quizás con el tiempo me creas. Magmar se animó al oír hablar de volverse más fuerte. Ash sonrió al ver que, como a la mayoría de los Pokémon, esa era una de las cosas que más le importaban. De hecho, apuesto a que podrás vencer a casi cualquier cosa que encontremos y entrenas conmigo. Ash sonrió. Magmar lo miró con los ojos entrecerrados antes de asentir. Sonrió ampliamente, contento de no tener que pasar por tantos problemas esta vez. Entonces, ¿quieres un apodo?, preguntó. La mayoría de mis amigos lo quieren. Magmar gruñó cuando Ash mencionó que eran amigos y negó con la cabeza. Ash lo aceptó sin comentarios. Quizá Magmar aceptaría mejor un apodo cuando hubiera viajado con ellos más tiempo. O tal vez simplemente no quisiera un apodo. De cualquier manera estaba bien, en realidad. Vamos a empezar por la mañana. ¿Quieres volver a tu Pokébola a dormir? La enorme criatura se encendió en respuesta, provocando que pequeñas llamas brotaran de su cuerpo. Ash supuso que eso significaba que no lo había hecho. Se encogió de hombros y buscó un lugar sin llamas. Al encontrarlo, desenrolló su saco de dormir. Nidorino se acercó lentamente, visiblemente aún dolorido y debilitado por la feroz batalla.
Ash le sonrió reconfortante y sacó otra poción de su mochila, que llevaba consigo. Nidorino volvió a la normalidad enseguida, aunque necesitaría toda la noche para sanar por completo. Ash localizó rápidamente a todos sus Pokémon, asegurándose de que estuvieran listos para cualquier cosa. Aunque Magmar había aceptado viajar y entrenar con él, Ash no se sentía inclinado a confiar en él de inmediato. La advertencia de la Pokédex resonaba con demasiada claridad en su mente. Magmar estaba acurrucado en medio de la ceniza, con la llama de su cola cerca de la cabeza. No parecía muy inclinado a atacar ni a escapar, pero Ash no iba a ser descuidado al enfrentarse a un Pokémon tan poderoso. Plume estaba en lo alto de un árbol, casi invisible para la mayoría. Ash solo podía verla porque sabía qué buscar. Su cuerpo tenía una forma distintiva que podía identificarse. Podía ver que vigilaba atentamente a Magmar. Ash no podía ver dónde estaba Torrent, pero sabía que probablemente estaba en el fondo del charco. No era como si Torrent pudiera ir a otro lado fácilmente. Daced acechaba en el bosque. Había vislumbrado sus brillantes ojos morados antes, lo que indicaba que estaba usando alguna habilidad. Ash contaba con ella para vigilar a Magmar. Aunque Plume tenía sentidos más agudos, Daced tenía la ventaja de no necesitar dormir. Además, podía noquear sigilosamente a Magmar sin recurrir a la brutal batalla que Nidorino había soportado. Contento con sus precauciones, se metió rápidamente en su saco de dormir. Aún era algo temprano, pero el estrés de lidiar con Magmar lo había dejado cansado. Además, quería madrugar. Había mucho camino por recorrer. Ash se durmió rápidamente, sin apenas notar que Nidorino yacía a su lado con oídos cautelosos y preparándose para pelear. Una ligera patada en las costillas despertó a Ash. Sabía que no era humano. El pie era demasiado ancho y romo, y sentía garras romas. Se incorporó rápidamente con los ojos vidriosos. El cansancio de Ash fue disipado por una oleada de adrenalina al sentir una oleada de calor y ver llamas saliendo de una única fuente furiosa. Magmar. Nidorino le gruñó. Ash asintió. Ya veo. ¿Están peleando los demás? Su amigo asintió antes de tensarse. Ash lo miró con curiosidad un instante antes de sentir otra intensa ráfaga de calor. El entrenador giró la cabeza hacia la fuente y se apartó rápidamente. Magmar había lanzado una enorme llamarada directamente hacia él y Nidorino. Rayo de hielo. Ordenó Ash, manteniendo la calma lo mejor que pudo. Recordó la entrada de la Pokédex sobre Magmar, que decía que el frío los ralentizaba. Si pudiera ralentizar al poderoso Pokémon, aunque fuera un poco, minimizaría el daño que Magmar podía causar. Torrente. Gritó, esperando que su amigo oyera su voz. Torrente probablemente seguía durmiendo. Los sonidos se amortiguaban a través del agua y ya estaría luchando si supiera lo que hacía Magmar. Ash gritó cuando Magmar le lanzó otra llamarada. Esquivó las llamas y regresó a su posición entre las rocas. Sintió que las llamas de Magmar seguían ardiendo a su alrededor hasta que su Pokémon aparentemente desvió su atención. Contempló la escena de batalla, que parecía sacada de un cuento épico. Las llamas producidas por el furioso Magmar hicieron que todos sus Pokémon parecieran negros, y sus rasgos individuales eran indistinguibles más allá de su forma. Las llamas bañaban el fondo, creando una atmósfera de peligro. Y Magmar luchaba contra Nidorino y Daced a la vez, rugiendo y lanzando llamas para mantenerlos a raya. Nidorino había asestado algunos golpes, pero nada que pudiera dejar a Magmar fuera de combate. Daced parecía intentar usar la hipnosis, pero sus intentos de usar la energía rosa se veían frustrados por las ráfagas de llamas de Magmar. Ash esperaba que Torrent apareciera pronto. Nidorino no pudo derrotar a Magmar solo sin un poco de suerte, y la batalla era demasiado intensa como para que Ash intentara ayudar a sus amigos dándoles órdenes. Dependía de ellos. Volvió a llamar a Torrent al darse cuenta de que su amigo no había salido a la superficie. Ash sonrió al ver a Torrent salir del agua para hacerse una idea de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Torrent se dio cuenta de que todos corrían peligro. Fue también cuando finalmente tuvo la oportunidad de demostrar su nuevo poder. Primero, Torrent disparó un potente chorro de agua desde su hocico, impactando a Magmar y atrayendo su atención. Ash se dio cuenta de que la pistola de agua no era más que un arma para probar el poder de Magmar. Al parecer, Magmar pasó, porque Torrent usó inmediatamente Tornado, lanzando una enorme cantidad de agua al aire y empapándolo. Ash vio que lo debilitó, aunque no logró noquearlo. De hecho, quedó impresionado con la técnica. Ash no había pensado en ningún uso para Tornado más allá de crear remolinos o lanzar Pokémon tipo volador en el aire.
Torrent disparó entonces otra pistola de agua, esta vez mucho más potente. Magmar quedó visiblemente aturdido por el ataque, lo que hizo que sus llamas se apagaran y le dio a Nidorino la oportunidad de golpear dolorosamente la dura piel de Magmar con su cuerno. El dolor devolvió la consciencia a Magmar y lo hizo rugir de ira. A pesar de estar debilitado, Magmar rugió y golpeó a Nidorino con un puño llameante. Nidorino fue lanzado hacia atrás unos metros y Magmar avanzó amenazante. Sus llamas ya no eran tan intensas, pero producían una enorme cantidad de humo debido al agua que lo cubría. Eso le dio a la mente de Ash, en pánico por el peligro que corría Nidorino y la brutalidad que Magmar estaba mostrando hacia sus amigos, una idea. Torrente, tornado. Su amigo obedeció rápidamente su orden y envió otra gigantesca ráfaga de agua hacia Magmar, empapando al poderoso Pokémon y aturdiéndolo temporalmente. Su resistencia al agua se desvanecía lentamente con los repetidos ataques. Trueno. Gritó Ash. Nidorino movió las orejas y rápidamente lanzó una descarga eléctrica masiva hacia Magmar. Magmar quedó inconsciente al instante cuando el rayo, que había demostrado ser lo suficientemente poderoso como para aturdirlo antes, lo golpeó, amplificado por el agua que lo cubría. Si bien podría haber permanecido de pie si no hubiera sido un tipo fuego, los efectos debilitantes del agua sobre su poder lo hicieron incapaz de resistir la poderosa combinación. Ash devolvió a Magmar, reacio a dejar que le jugara una mala pasada. Se tambaleó hacia el claro ahora que estaba a salvo, yendo hacia su mochila, que milagrosamente se había salvado del fuego, y sacó varias superpociones y una de reanimación. Mientras se acercaba a su amigo herido, miró en dirección a Torrent. Buen trabajo, Torrent. ¿Podrías apagar el resto de estos incendios? Un grito que interpretó como afirmativo fue su respuesta. Ash asintió en agradecimiento y se arrodilló junto a Nidorino, quien había caído al suelo cubierto de ceniza. Daced se tambaleó lentamente, visiblemente exhausto por la batalla. Buen trabajo, Daced. ¿Estás bien? Preguntó mientras observaba las heridas de Nidorino. Era evidente que Magmar no se había guardado nada en su brutal ataque. Tras ver lo que las llamas le habían hecho a Nidorino, lo habían quemado de verdad, no solo le habían causado daños menores que sanarían con una buena noche de descanso, agradeció haberlas evitado. El fuego probablemente lo habría matado. Daced asintió con cansancio. Ash suspiró aliviado y sacó la botella de superpoción. Nidorino ocultó su dolor mientras Ash rociaba el líquido curativo sobre su piel quemada y herida. El daño externo sanó al instante, aunque Ash sabía que Nidorino no lucharía por un tiempo. No quería que su amigo resultara herido accidentalmente debido a una lesión interna. Tendría que enviarlo al centro Pokémon en cuanto llegaran a Saffron. Ash pensó que el momento en que luchaba contra Sabrina sería el mejor para hacerlo. Nidorino no podría hacer mucho debido a su escritura y podría aprovechar el tiempo para relajarse. Cuando Nidorino se curó, devolvió a su amigo. Dejarlo fuera solo le causaría dolor. Ash miró a Daced. ¿Cómo empezó esto? Preguntó con enojo, dejando que la emoción que sentía por la herida de Nidorino se filtrara en su voz. ¿Magmar intentó escapar o intentó atacar? Daced negó con la cabeza ante la primera opción y asintió ante la segunda. Ash gruñó furioso. Magmar estaba más que dispuesto a seguir la descripción de la Pokédex. No se libraría de él todavía, pero haría todo lo posible por infundirle miedo si eso evitaba que la poderosa bestia intentara dañar a sus amigos. Ash suspiró, dejando que la ira se disipara. No había nada que hacer todavía. Podría encargarse de Magmar por la mañana. Para entonces, Magmar estaría consciente, pero demasiado débil para hacer nada. Aturdido y Torrente serían más que suficientes para luchar contra él en ese estado si aún se resistía. Me voy a dormir, le dijo a Daced, lo que despertó su interés. Puedes comerte mis sueños si tienes hambre. Seguro que hace tiempo que no comes. Daced parpadeó. Luego resopló, lo que provocó que su nariz, parecida a una trompa, se moviera un poco. Ash no la había visto hacer eso muchas veces, así que no podía entender qué significaba. Era difícil discernir las emociones de su amiga, incluso en el mejor de los casos. Solía ser completamente neutral ante casi todo, sin cambiar de expresión. Así que no tenía ninguna esperanza de entender qué significaba eso. Le llevaría mucho más tiempo comprenderlo, pero esperaba que fuera algo bueno. Ash se encogió de hombros y le deseó buenas noches a Daced antes de acercarse a Torrent. Ash se arrodilló junto al estanque, que era algo menos profundo gracias a la manipulación de Torrent con el tornado. Torrent lo miró mientras se acercaba y resopló. Hola, amigo, dijo Ash. Lo hiciste genial. No habríamos podido detener a Magmar sin ti.
Torrent se pavoneó un poco y sacó pecho con orgullo. Ash sonrió. Ya pueden volver a dormir, continuó Ash. Todos necesitamos descansar antes de enfrentarnos a Magmar de nuevo. Lo liberaremos mañana por la mañana. El Seadra parecía bastante feliz con eso. Sus ojos se abrieron de alegría y su pecho se hinchó aún más. Ash sabía que era característico de su amigo. A Torrent no había nada que le gustara más que luchar contra oponentes poderosos. Si bien disfrutaba ganando, disfrutaba aún más luchando. Era una lástima que no pudiera demostrar mucho ese amor. Torrent miró a Ash un instante más antes de retirarse al fondo del estanque. Ash se quedó en la orilla un rato más antes de volver a su saco de dormir. Este, al igual que su mochila, había permanecido intacto durante toda la batalla. Claro, considerando lo resistente que era su construcción, a Ash no le habría sorprendido que se hubiera llevado todo el lanzallamas. Tenían que ser robustos y resistentes a diversas sustancias. Ash se limpió rápidamente todo el hollín y la ceniza que pudo antes de volver a meterse en el saco de dormir. El saco sería fácil de limpiar, pero sería terriblemente incómodo por la mañana. Durmió sin sueños esa noche. Al despertar por la mañana, se encontró con la devastación total que se había producido. Plume y Torrent habían apagado el incendio, pero había destruido el claro a un grado que ni siquiera él había previsto. A estas alturas, no era más que cenizas. Daced emergió del bosque al despertar, aparentemente después de haberlo esperado. Soltó un fuerte silbido para atraer a Plume. Probablemente estaba buscando comida, le gustaban mucho menos las golosinas y la comida que él le daba que a sus otros amigos, pero enseguida respondería a su llamada. Torrent se despertó con un fuerte grito. Estaba claramente preparado para la batalla. Saltaba dentro y fuera del agua rápidamente, disparando pistolas de agua y practicando sus técnicas. Ash simplemente sonrió ante la energía que demostraba su amigo. Al poco tiempo, Plume descendió del cielo. Renunció a casi toda su velocidad y logró aterrizar cómodamente sobre el hombro de Ash, aunque su gran masa y la velocidad que mantuvo casi lo derribaron. Ash logró mantenerse en pie, aunque se tambaleó un poco. Apretó la Pokébola de Magmar, casi devolviéndola a su cinturón. Finalmente, superó el nerviosismo y pulsó el botón, liberando al Pokémon que casi lo había matado. Magmar estaba consciente. Miró a Ash con enojo, pero no se movió. Era evidente que aún estaba demasiado despierto para luchar. Solo pudo fulminarlo con la mirada y gruñir. Ash no tenía tiempo para esto. Magmar había lastimado a Nidorino y había intentado lastimar a sus otros amigos. Dio un paso adelante hasta estar a solo unos 30 centímetros del violento Pokémon. Plume guardó silencio y respondió a la mirada de Magmar con la suya, depredadora. Ash ignoró las oleadas de calor que irradiaba Magmar. Su propia ira era más que suficiente. Escúchame, gruñó, ignorando la parte de su cerebro que le gritaba que se alejara de Magmar. Te pasaste. Te perdoné la primera vez. Estabas enojado y asustado. Pero intentaste matar a mis amigos. Nidorino está herido. Magmar resopló divertido. Ash frunció el ceño. Pareces muy arrogante para ser alguien que recibió una paliza tan brutal que ni siquiera puedes atacarme, gruñó Ash, retando a Magmar a atacar. Ahora escucha. Soy tu entrenador. Te he vencido 2 veces. ¿Me harás caso? El Pokémon miró hacia otro lado. Creo que he demostrado que no eres demasiado fuerte para mí, dijo Ash, más tranquilo esta vez. Y también que no voy a hacerte daño. Si quisiera hacerte daño, podría haber tirado tu Pokébola al pasto o cavado un hoyo y dejarte ahí. Magmar pareció incómodo ante la sugerencia, y de su cuerpo emergió humo. Ash continuó, esperando poder evitar más peligro. Si es necesario, lo repetiré todos los días. Si atacas, te gano. No voy a dejar que lastimes a mis Pokémon, pero tampoco me rendiré. O si no, puedes dejar de ser desagradable y unirte a mí. Te haré más fuerte de lo que jamás podrías ser por tu cuenta. Su enemigo inclinó la cabeza antes de asentir lentamente. Ash pensó que esta vez era sincero. Magmar debía comprender que no podía seguir luchando. No cuando Ash y sus amigos habían demostrado ser lo suficientemente ingeniosos y poderosos como para superar su abrumador poder. Magmar se alejó antes de señalar su Pokébola, que Ash aún tenía en la mano. Ash la miró. ¿Quieres volver a entrar? Un asentimiento. Ash se encogió de hombros. Te daré una superpoción luego, supongo. Por cierto, si vas a intentar atacarnos de nuevo, te sugiero que no lo hagas. No volveré a ser tan indulgente contigo. Otro asentimiento. Ash regresó a Magmar y caminó hacia su saco de dormir. Rápidamente lo enrolló y lo metió en su mochila.
Cuando todo estuvo listo, regresó con Dacer y Torrent y partió. Era hora de seguir adelante. XX no desafió a tantos entrenadores como solía hacerlo. Para empezar, todos sus Pokémon estaban cansados de las batallas con Magmar. Además, no sentía la necesidad de cansarlos aún más al someterlos a tantas batallas. Plume sí logró algunos. No había podido atacar a Magmar, las llamas eran demasiado intensas para acercarse, así que aún estaba lista para la batalla. Últimamente no la había usado tanto, así que fue un placer ponerla a prueba. Demostró ser más que capaz de derrotar a la mayoría de los oponentes, aunque cualquier oponente demasiado experimentado o poderoso la vencía fácilmente. Ash notó que tenía mucha más dificultad en combate que sus otros amigos, aunque destacaba en otras áreas. Pensó que lo solucionaría después de evolucionar. Aún así, no ocurrió nada interesante hasta que llevaba caminando unas 2 horas. No se había encontrado con nadie en el camino durante un tiempo, así que no se sorprendió al oír los sonidos familiares de una intensa batalla entre Pokémon a lo lejos. Ash llevaba tiempo esperando encontrarse con alguien. Ash siguió caminando hasta que los sonidos se acercaron mucho más. Ahora podía oír algo más que los rugidos y chillidos habituales. Podía oír el crepitar de las llamas y el doloroso chirrido del metal al rozar contra el metal. Curiosamente, se desvió un poco del camino, preguntándose si valdría la pena usar a sus cansados Pokémon en esta batalla. Después de todo, todavía estaban en forma. Solo Plume podía usar su máximo potencial, así que no estaba muy seguro. Los sonidos se hicieron cada vez más fuertes, y pudo ver intensos destellos de luz y llamas. También percibió que algo enorme se movía cerca. Algo gigantesco, brillante y reluciente se veía a través de los árboles que le ocultaban la batalla. Ash se abrió paso con cuidado entre los árboles iluminados. De repente, se dio cuenta de que se había salido del sendero. Pero no importaba. Plume podría guiarlo de vuelta fácilmente. Finalmente llegó al límite del claro donde se libraba la enorme batalla. No podía ver nada a través de la repentina y espesa vegetación y se abrió paso a empujones. Sin embargo, antes de que pudiera ver nada, algo enorme lo embistió por detrás. Ash salió despedido hacia adelante y ni siquiera pudo gritar cuando una pata caliente y pesada se posó con cuidado en su espalda. No se atrevió a moverse mientras una nariz extrañamente caliente lo olfateaba con cuidado. Ash estaba completamente paralizado, demasiado ocupado preguntándose qué lo había atacado como para preocuparse por intentar escapar. Por el tamaño y el calor de su cuerpo, supuso que era un Arcanine. Había desarrollado un gran aprecio por la raza durante su estancia en Celadón. El de la oficial Jenny era un ejemplar de la raza y lo había protegido durante el primer día. Pero este no era tan amigable. Su pesada pata presionaba con más fuerza su espalda, haciéndole temer que el peso lo lastimaría si no le rompía un hueso. De repente alguien lo rescató del enorme perro. «Déjalo ir», dijo la voz con firmeza. Oyó a Arcanine gemir antes de bajarse rápidamente de Ash. Ash permaneció en su sitio un momento antes de incorporarse, aceptando con gusto la mano que le ofrecía su salvador. «Lo siento», dijo la voz mientras Ash subía. «Últimamente me han seguido algunas personas. Arcanine está un poco paranoico». Ash asintió, entendiendo, antes de levantar la cabeza. Le dolía un poco la espalda, pero probablemente se recuperaría en unos días. Ni siquiera le haría un moretón tan grave. Observó el rostro de su rescatador. Era casi anodino, alguien que la mayoría no recordaría. Lo único distintivo del entrenador eran su cabello rojizo y sus cálidos ojos marrones. Sus ojos brillaban con una intensidad que Ash no pudo describir. Fue entonces cuando se dio cuenta de quién era, aunque el Jolteon que se había acercado a ellos ayudó a refrescar su memoria. «¿Michael?», preguntó con incredulidad, asombrado de haberse encontrado de nuevo con el entrenador. Ash apenas lo recordaba. Michael lo miró fijamente un momento antes de sonreír. «Te recuerdo. Eres Ash, ¿verdad?». Él asintió. «¿Qué haces aquí?». El entrenador frunció el ceño. «Estoy entrenando para la conferencia Índigo. Ya he conseguido todas mis insignias, así que voy con ventaja». Ash parpadeó. «¿Ya tienen sus insignias?». Solo han pasado 2 meses desde que los entrenadores recibieron la autorización para recibirlas de nuevo. ¿Qué puedo decir?». Michael se encogió de hombros. «Es mucho más fácil cuando ya has recorrido todo Kanto y tienes un tipo volador. Yo simplemente volé, mucho más rápido que caminar». Él se encogió de hombros, sin decir nada. Michael aprovechó la oportunidad para hacer su propia pregunta. «¿Y qué haces?», preguntó mientras rascaba el pelaje erizado y cargado de Jolteon.
Los pequeños arcos de electricidad no parecieron afectarle. Antes de que Ash pudiera responder, recuperó a todos sus Pokémon. Ash estaba un poco decepcionado por no haber tenido la oportunidad de verlos. Ash pensó un momento. Voy a Saffron a retar a Sabrina. Después iré a Fuchsia. Michael asintió. Me alegra ver que te estás desafiando a ti mismo. La mayoría de los entrenadores evitan a Sabrina como a la peste y buscan a uno de los líderes de gimnasio menores para luchar en su lugar. No sabía qué decir, así que guardó silencio. Michael continuó. Has estado viajando, ¿verdad? Ash asintió lentamente. Michael pareció aliviado. Bien. ¿Has visto a dos personas con uniformes blancos del equipo Rocket caminando por el sendero? De alguna manera me han seguido desde Ciudad Verde, gruñó Michael molesto. Espero haberlos despedido. Aunque apretó los puños con fuerza al oír hablar del equipo Rocket, Ash negó con la cabeza. Michael suspiró aliviado. Es la mejor noticia que he recibido en todo el día. En fin, ¿has vuelto por algo? Me temo que me distraje un poco. Solo intentaba averiguar quién luchaba, dijo Ash. Esperaba ver si luchabas conmigo. Jonathan se quedó pensativo un momento. ¿Cuántas insignias tienes? 4. Vuelve a buscarme cuando tengas 8 y hayas entrenado un poco más, dijo Jonathan negando con la cabeza. No tienes ninguna posibilidad ahora mismo, y no quiero herir accidentalmente a uno de tus Pokémon. Tú. De repente, un gruñido sorprendentemente profundo de Jolteon lo distrajo. Michael se giró rápidamente y gimió. Ash, a pesar de sentirse un poco decepcionado por el rechazo, siguió su mirada con curiosidad. Dos personas con uniformes blancos del equipo Rocket estaban de pie en una pose extraña. Un Meowth se interponía entre ellos con las garras levantadas. Ash supuso que eran los Rockets que habían estado siguiendo a Michael. Mantuvieron la pose, ignorando por completo que Jolteon, molesto, disparaba distraídamente potentes arcos eléctricos desde su cuerpo. Michael estaba tenso y tenía una mano en su Pokébola. Ash examinó a los Rockets con atención. Uno era claramente un hombre, aunque parecía muy femenino. Su cabello parecía teñido de un azul claro y le caía como una cortina alrededor del rostro. Vestía el uniforme estándar del equipo Rocket, que se diferenciaba del resto solo por ser blanco. La otra era una mujer, aunque no podía distinguir sus rasgos desde tan lejos. Lo que sí notó, sin embargo, fue la odiosa y descabellada monstruosidad magenta que era su cabello. Parecía tener varios metros de largo y parecía requerir grandes cantidades de producto capilar para mantenerlo en su lugar. Casi le impresionó su capacidad para mantenerlo así en la naturaleza. Vestía el uniforme femenino estándar, aunque le habían cortado el abdomen. Apenas prestó atención al maullido. Había mantenido su pose con los demás, aparentemente sin avergonzarse de sus zapatillas. La hembra de repente comenzó a recitar algo parecido a un discurso. Prepárense para los problemas. Gritó, levantando los brazos. Ash parpadeó. Michael gimió molesto y tomó su Pokébola. Ahora hazlo doble. Dijo el hombre con extravagancia, agitando los brazos. Ash parpadeó de nuevo. Michael pulsó el botón de liberación de la Pokébola. Para proteger el mundo, repitió la hembra, antes de ser interrumpida por un enorme Steelix de 10 metros que salió de su Pokébola. Steelix se concentró al instante en los Rockets y no pareció necesitar órdenes. Echó la cabeza hacia atrás y lanzó un enorme y denso rayo de aire verde hacia los Rockets, con tanta velocidad que estos no pudieron evitarlo. Los tres fueron lanzados contra los densos grupos de árboles que había tras ellos, aparentemente inconscientes por el golpe. Ash se estremeció al oír el impacto. Parecía como si hubieran golpeado con una fuerza increíble. Michael se giró hacia Ash. Deberías ir a Saffron. Tengo que llevar a estos idiotas a Celadón. Resopló. Así podrán arrestarlos y podré entrenar. Por cierto, una manada de Ridon está moviéndose por la zona. Ten cuidado y buena suerte con Sabrina. Gracias, respondió Ash antes de irse, un poco perturbado por los surrealistas acontecimientos. Desde luego, no esperaba volver a encontrarse con Michael. De hecho, se había olvidado de su encuentro con el adolescente, o al menos lo había olvidado. Aún así, estaba impresionado y un poco temeroso de lo poderosos que parecían ser sus Pokémon. Sabía que Jolteon era poderoso, su hiperrayo, sumamente preciso y potente, lo demostraba, pero no había pensado mucho en sus otros Pokémon. Ash no recordaba qué otros Pokémon tenía Michael, pero si todos eran tan poderosos como Steelix, tendría que entrenar mucho más. Ash se encogió de hombros y buscó a Plume con la mirada al salir al camino. Le sorprendió que no hubiera venido a intentar defenderse de Arcanine.
Supuso que estaba cazando o se había distraído o algo así. Podía ver su figura en lo alto del cielo, casi demasiado alta para distinguirla. Miró a su amigo por un momento antes de continuar por el camino, esperando que el resto del viaje a Saffron fuera tranquilo. Ash se encontró con la manada de Ridon 3 días después. El resto de su viaje había transcurrido sin contratiempos. Nidorino se había recuperado bien y ahora caminaba a su lado, aunque no lucharía. Sus otros amigos se habían recuperado por completo y estaban entrenando a fondo. Los entrenadores habían aumentado en número a lo largo del camino y estaba más que feliz de derrotar a la mayoría. 3 o 4 fueron demasiado fuertes para él, pero fueron la excepción. Pero ahora estaba completamente inmóvil, contemplando el gran grupo de Ridon que se encontraba en la extensa llanura, peligrosamente cerca del camino. Eran solo 10 o 12, pero cada uno estaba rodeado por 2 o 3 Riorn, lo que hacía que la manada pareciera casi innumerable. Estaba prestando más atención a la gigantesca criatura que los guiaba. Si bien no era un Riperior, estaban demasiado lejos de las montañas, y los Riperior tendían a ser demasiado territoriales como para abandonar sus hogares, no podía decir que fuera mucho mejor. Aunque todos los Ridon eran gigantescos, todos menos el más joven medían 1,8 metros, el Ridon que los guiaba era un monstruo. Parecía ser uno de esos gigantes que a veces surgían entre los Pokémon. El Ridon debía de medir al menos 2,7 metros y parecía ser mucho más ancho y corpulento que los demás. Y ahora lo miraba fijamente. Ash se quedó paralizado, esperando que no lo detectara como una amenaza, pero discretamente se preparó para devolver a Nidorino y huir tan rápido como pudo. Ridon no heriría ni mataría a humanos intencionalmente, pero eran demasiado fuertes e ignoraban lo frágiles que eran los humanos en comparación. Sin embargo, no tuvo tanta suerte. La bestia rugió y cargó contra Ash tan rápido como sus patas le permitieron soportar su enorme corpulencia. Ash rápidamente siguió su plan y huyó hacia el bosque cercano, con la esperanza de que el Ridon estuviera dispuesto a terminar la persecución allí. Tendría dificultades para moverse por el bosque. Ash corrió unos metros entre los árboles antes de mirar atrás, con la esperanza de ver a Ridon de pie en el borde alejándose. En cambio, la criatura continuó arremetiendo contra él, sin molestarse en rodearlos ni esquivarlos. Al parecer, una criatura tan poderosa podría atravesarlos sin problemas. El entrenador gritó y volvió a salir corriendo, a solo unos metros del monstruo que embestía. No estaba seguro de cuánto tiempo la adrenalina lo mantuvo a flote, pero con el tiempo su cuerpo empezó a cansarse y sus pulmones a arder. Si bien era mucho más rápido que el coloso de piedra, su velocidad era menor. Para empezar, debía vigilar cuidadosamente sus pasos para no tropezar. También tuvo que esquivar los numerosos obstáculos que el bosque le lanzaba, mientras que Ridon simplemente arremetía contra todo lo que se interponía en su camino. Justo cuando Ash creía que se desmayaría de cansancio, tropezó con una raíz y se tambaleó hasta un pequeño claro. Cayó al suelo y se giró para mirar a su perseguidor. Ridon estaba de pie junto a él. Su enorme cuerpo lo hacía parecer diminuto en comparación. Ash fulminó con la mirada al Pokémon antes de liberar rápidamente el suyo. Plume estaba en algún lugar arriba, con esperanzas de lanzar un ataque. Magmar, que se había portado bastante bien, aunque seguía siendo menos amigable que los demás, surgió de una Pokébola y rugió a Ridon, encendiéndose amenazadoramente. Ridon resopló y se giró hacia el tipo fuego más pequeño. Sin embargo, Magmar no se rindió. En cambio, se hinchó y provocó que las llamas a su alrededor se intensificaran aún más. Ash se tomó su tiempo para escabullirse a una zona más segura, a pesar de su agotamiento. Nidorino fue liberado rápidamente de su Pokébola. Ash siempre podía traerlo de vuelta a la batalla si la pelea se acercaba. Su amigo era perfectamente capaz de realizar ataques a distancia, pero Ash lo consideraba demasiado sensible para el combate físico. Su amigo resopló y se preparó. Ash asintió. Usa rayo de hielo. No creo que Magmar pueda acabar con esta cosa él solo, dijo Ash con calma, ocultando el miedo que sentía. Soltó a Dacer, pero aún no le dio ninguna orden. Nidorino disparó rápidamente su rayo de hielo, aprovechando las horas de práctica que Ash le había hecho desde que se recuperó. Sin embargo, a medida que los rayos de energía azul se acercaban a Ridon, Magmar los atacó con una nube de llamas. Ash observó con curiosidad cómo el rayo de hielo era destruido. Tenía que recordarlo. Déjalo hacer esto, murmuró Ash al molesto Nidorino. Si necesita ayuda, la ayudaremos. Su amigo resopló y se sentó, claramente disgustado por ayudar a Magmar. Ash simplemente observaba la batalla.
Ridon atacó primero, lanzando con indiferencia su enorme puño hacia Magmar. Magmar esquivó el ataque con facilidad y le lanzó un lanzallamas. El poderoso ataque arrasó el cuerpo de piedra de Ridon, molestándolo, pero sin causarle daño real. Magmar rugió y pateó el suelo, incendiando la hierba a su alrededor. Sin embargo, el fuego no se extendió, así que Ash no tuvo que preocuparse por apagarlo. Las llamas no molestaron a Ridon, quien simplemente lanzó otro puñetazo poderoso. Su compañero esquivó el ataque de nuevo y usó una ráfaga de fuego aún más potente, que tampoco tuvo mucho efecto. Magmar parpadeó y pareció confundido al ver que Ridon seguía ileso. Ridon pareció sonreír antes de lanzar otro puñetazo, demasiado rápido para que el distraído Magmar pudiera esquivarlo. Ash hizo una mueca cuando Magmar cayó al suelo por la increíble fuerza del puñetazo. Aún así, no le ordenó a Nidorino que lo ayudara. Magmar había sufrido cosas mucho peores. A menos que realmente necesitara ayuda, Ash no se la daría. Su compañero necesitaba darse cuenta de que no era el Pokémon más poderoso del mundo. Magmar esquivó el pisotón que Ridon le lanzó y se incorporó. Ridon rugió y disparó docenas de piedrecitas por la boca, impactando a Magmar y proyectándolo aún más hacia atrás. Sin embargo, su compañero permaneció de pie y golpeó a Ridon con un puño en llamas. La fuerza derribó al monstruoso Ridon, aunque no le causó daño permanente. Magmar continuó lanzando golpes, usando su velocidad para desequilibrarlo. Por un tiempo, funcionó. Finalmente, Ridon se hartó. Se armó de valor y recibió el siguiente golpe de fuego con facilidad antes de rugir y abalanzarse sobre Magmar. Ash suspiró cuando Ridon mostró una velocidad que una criatura tan gigantesca no debería tener. Esto no acabaría bien para Magmar. Tenía razón. La enorme fuerza de la carga lanzó a Magmar contra un árbol, que se incendió debido a las llamas. Magmar cayó pesadamente al suelo, pero intentó recuperar el equilibrio. Ridon no le dio ninguna oportunidad. Se estrelló contra Magmar de nuevo, aplastándolo contra el árbol en llamas. Ash pudo ver cómo el árbol se astillaba bajo la inmensa fuerza. Sin embargo, Magmar seguía luchando. Continuó lanzando potentes rayos de fuego a la bestia de piedra, sin importar el poco daño que le hiciera. Ridon rugió cuando la bestia levantó a Magmar y lo arrojó al suelo. Ash sabía que no le había hecho tanto daño al resistente Pokémon, pero ahí era donde se ponía el límite. Justo cuando le ordenaba a Nidorino usar un rayo de hielo, una gran mancha borrosa descendió del cielo y se estrelló contra Ridon. La fuerza apenas lo desequilibró, pero distrajo al Pokémon gigante de atacar al Magmar caído. Ash miró con asombro a Plume, quien había caído al suelo por el impacto. Estaba perfectamente bien, aunque un poco alterada. La Pidgeotto ya se estaba enderezando y preparándose para despegar de nuevo. El molesto Ridon tenía otras ideas. Emitió un gruñido profundo y retumbante mientras se acercaba tranquilamente al pájaro con el puño en alto. Plume apenas logró esquivar el golpe, escapándose de una herida grave por un pelo. Voló de nuevo, dejando al Ridon con mucha ira, pero solo 3 objetivos más para usarla. Ash abrió los ojos de par en par y rápidamente le ordenó a Nidorino que usara rayo hielo y a Dacet que usara rayo psíquico. Por una simple razón. Ridon los atacaba. Los 3 se tomaron su tiempo para escapar. El rayo de hielo de Nidorino pareció causar el mayor daño a Ridon. La enorme criatura perdió velocidad considerablemente al congelarse los cristales de hielo sobre su cuerpo, aunque rápidamente comenzó a derribarlos con sus poderosos movimientos. El rayo psíquico lo aturdió por un momento, pero apenas atrajo su atención. Ridon pareció darse cuenta de que Ash estaba dando órdenes, así que Ash era el nuevo objetivo. Se apartó a toda prisa mientras cargaba contra él, pero el fuerte codazo de Ridon le golpeó el hombro al pasar a toda velocidad. Ash cayó al suelo por el impacto, y presentía que luego tendría un moretón grave. Pero no creía que se hubiera dislocado el hombro ni que tuviera los músculos y tendones lesionados. Solo le dolería terriblemente durante unos días, aunque tendría que ir a que lo revisaran en Saffron. Entonces, un gran tornado se estrelló contra el Ridon con una fuerza increíble, incluso logrando derribarlo por un instante. Ash miró hacia el origen del ataque. Un pájaro gigantesco y majestuoso que observaba al Ridon con furia. Parecía que Plume finalmente había evolucionado. No había cambiado mucho desde que era mitad Pidgeot, pero aún se notaba. Plume era más grande ahora. Más feroz, más orgullosa y más imponente en todos los sentidos. Pero Ash se dio cuenta de que debía impedir que atacara al molesto Ridon. Si bien ella era sin duda más poderosa, Ridon estaba muy por encima de ella.
Incluso sin tener ventaja de tipo, hasta ahora Ridon había demostrado ser prácticamente invulnerable a la mayoría de sus ataques. Las llamas no le hicieron nada, los ataques físicos apenas lo desequilibraron, e incluso el rayo de hielo apenas había logrado frenarlo. «Sube de nuevo», le gritó a Plume antes de que intentara lanzarse sobre Ridon. «Usa el tornado otra vez». Plume chilló al comprender y se obligó a remontar el vuelo, batiendo rápidamente sus alas e invocando otro tornado. Ridon gruñó molesto al ser derribado. Ash aprovechó la oportunidad para correr al otro lado del claro. Dazed y Nidorino lo siguieron. Miró a Magmar antes de dar órdenes a sus amigos. Magmar parecía estar casi inconsciente, aunque seguía intentando en vano levantarse para volver a luchar. La criatura seguía observando la batalla con ojos ensombrecidos. Ash ideó rápidamente una estrategia contra el coloso de piedra. Los ataques físicos y algunos ataques elementales prácticamente no le hicieron daño. Incluso el rayo de hielo había resultado ser poco más que un obstáculo para Ridon, aunque Ash sospechaba que los efectos acabarían acumulándose. Rayo de hielo. Confusión. Ordenó con una voz tranquila que desmentía el miedo que sentía. Nidorino gruñó y disparó rápidamente el rayo de hielo. Las 3 descargas de energía impactaron en Ridon, formando una gruesa capa de hielo sobre la roca. Ridon rugió de nuevo, un sonido similar al de piedras crujiendo, y rápidamente rompió el hielo antes de arremeter contra los 3 de nuevo. Sin embargo, otro tornado de Plume lo desequilibró, y gruñó molesto. Fue entonces cuando la confusión golpeó a Dazed. Rápidamente abrumó la mente de Ridon, dándole a Dazed el control total. Rápidamente hizo que el coloso se golpeara a sí mismo con sus propios puños. Golpes que causaron más daño real que cualquier otra cosa, salvo el rayo de hielo, notó Ash. Nidorino siguió con otro rayo de hielo. Tuvo mayor efecto que los 2 primeros, aunque aún así no pareció herir gravemente a Ridon. La cosa era como una montaña que podía caminar. Pronto, a pesar de los intentos de Dazed, Ridon recuperó el control. Pero ya había terminado de jugar con ellos. Tenía los ojos entrecerrados y jadeaba de ira. De repente, golpeó el suelo, provocando un gran terremoto. Ash se estrelló contra el suelo mientras la tierra temblaba, al igual que Dazed. Pequeñas grietas comenzaron a formarse en el suelo, pero eran menos importantes que el terremoto. El terremoto fue más débil para Ash. No estaba seguro de por qué, pero no tuvo la misma fuerza que para sus amigos. Magmar estaba casi inconsciente y Nidorino había caído de lado. Ridon ignoró por completo el tornado que Plume le lanzó, aparentemente usando todo su poder. Bajó la cabeza y mostró que su gigantesco y afilado cuerno brillaba. Ash palideció al identificar la técnica como un megacuerno. Que pudiera usar una técnica tan poderosa y avanzada decía mucho de la gran experiencia y poder del Ridon. Era la técnica definitiva que cualquier Ridon podía aprender sin la ayuda de un Ametros. El ataque infligía un daño desmesurado en manos de un Ridon común y corriente, así que Ash ni siquiera podía imaginar lo que podría hacer en manos de esta criatura. Rápidamente devolvió a su Pokémon y se incorporó. Sus amigos no podrían esquivar el ataque estando en el suelo. Al menos él logró ponerse de pie. Ridon estaba demasiado furioso como para darse cuenta de lo que el ataque le haría a Ash. Cargó contra él, sin siquiera notar que saltó para esquivarlo. El Ridon atravesó el bosque, aparentemente ignorante de que solo estaba destrozando árboles, no a su objetivo. Ash liberó a sus amigos de nuevo y les dijo que se dispersaran. Solo se convertían en blancos fáciles al permanecer agrupados. Esperó ansiosamente a que Ridon emergiera. Podía ver su enorme figura gris caminando hacia ellos, pero ninguno de sus amigos tenía un tiro limpio. Estaba considerando estrategias alternativas, pues era evidente que no derrotaría al Ridon por la fuerza a menos que tuviera muchísima suerte. Era simplemente demasiado fuerte. Su primera decisión fue liberar a Torrent y dejar que el tipo agua atacara a Ridon con agua. Normalmente no habría liberado a Torrent en tierra firme, era casi incapaz de moverse y tenía dificultades para luchar, pero en tiempos desesperados se necesitaban medidas desesperadas. Su segundo objetivo era lanzar una de las ultrabolas que había guardado para ganar tiempo y escapar. Sin embargo, Ash dudaba que la ultrabola pudiera retener a Ridon por mucho tiempo. Las ultrabolas eran mucho más poderosas que las Pokébolas normales, pero aún así requerían que el objetivo estuviera debilitado primero. Además, un Pokémon lo suficientemente poderoso podía romperlas. Además, Ash no quería arriesgarse a capturar accidentalmente a Ridon. Para empezar, era evidente que Ridon seguía siendo demasiado fuerte para él. Le costaba conseguir el respeto de Magmar, y Ridon era exponencialmente más poderoso que Magmar.
No podría trabajar con Magmar si estaba demasiado ocupado, impidiendo que Ridon escapara de su Pokébola y causara estragos. Su tercera opción era luchar contra el Ridon y cansarlo. No era un buen plan, ya que parecía tan incansable como Magmar, pero con suerte se daría cuenta de que necesitaba volver con su manada. Ash decidió usar la primera y la tercera opción. La segunda seguía siendo innecesaria. Torrent parecía un poco confundido al ser liberado, pero su mirada se fijó al instante en Ridon mientras este regresaba al claro. Sus ojitos se iluminaron al instante, saltó y disparó una potente pistola de agua contra la bestia. Ridon pareció sorprendido al ser alcanzado por el potente chorro de agua. Incluso se vio obligado a retroceder un poco. Un potente rayo de hielo enviado por Nidorino, amplificado por la congelación del agua ya presente, lo irritó aún más. Hipnosis, dijo Ash, sin apartar la vista de Ridon. Parecía que se preparaba para algo. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera a punto de lanzar un ataque. No le gustaban las implicaciones. Si usaba todo su poder para atacar, todos sus amigos quedarían inconscientes. Actuó antes de que la energía rosa pudiera liberarse, aunque era evidente que se acumulaba rápidamente. Primero, Ridon usó un ataque que Ash reconoció como filo de piedra. Decenas de piedras grandes y afiladas fueron arrancadas del suelo y lanzadas contra su Pokémon. Ash se desplomó en el suelo, esquivando por poco 3 de los trozos de piedra. Sus Pokémon resistieron el ataque admirablemente, aunque lograron esquivar a la mayoría. Daced acababa de liberar la energía rosa que, con suerte, pondría a Ridon a dormir. Mientras la energía rosa flotaba hacia él, Ridon volvió a usar terremoto. Pero este no era del mismo tipo que el débil terremoto de antes. En lugar de simplemente estampar el pie para crear los poderosos temblores, Ridon saltó casi un pie en el aire antes de estrellarse contra el suelo con una fuerza increíble. La onda expansiva lanzó a Ash hacia atrás. Hizo una mueca al estrellarse contra un árbol y aterrizó sobre su espalda dolorida y magullada. Casi gritó de dolor, pero apretó los dientes y se incorporó con esfuerzo. Al hacerlo, el entrenador miró a su alrededor para ver qué le había pasado a su Pokémon. Nidorino luchaba por incorporarse a unos 6 metros de distancia. Parecía dolorido, pero aún podía luchar. Torrent no se vio gravemente afectado por el ataque. Parecía que se había desplomado hacia arriba mientras la peor parte de las ondas expansivas recorría la tierra. Daced se encontraba en una situación similar a la de él y Nidorino. No sabía dónde estaba Plume, y también notó que Magmar se estaba levantando lentamente, aunque el tipo fuego parecía como si estuviera a punto de desmayarse. Pero ocurrió algo bueno. Ridon estaba dormido. Ash sonrió y se limpió un poco el polvo antes de dar su orden. Torrente, pistola de agua seguida de tornado. Pluma, tornado. Nidorino, rayo de hielo. Aturdido, rayo psíquico. Todos sus Pokémon se movieron rápidamente para seguir su orden, conscientes de que esta era su oportunidad de derrotar al monstruosamente poderoso Ridon. Ridon fue rápidamente alcanzado por una pistola de agua, que, seguida de un tornado, lo derribó. El tornado de Plume lo hizo retroceder unos pasos más. Sin embargo, el rayo de hielo de Nidorino logró causar un daño considerable. Los rayos de energía se congelaron rápidamente sobre el agua, creando una enorme capa de hielo sobre el cuerpo de Ridon. El rayo psíquico de Daced le impactó en la cabeza, provocando que el rayón gritara en su profundo sueño. Pero un ataque inesperado logró causar más daño. Magmar primero atacó su forma con un enorme cono de fuego, derritiendo el hielo y provocando que el agua causara más daño. Su nuevo compañero usó entonces su puñetazo de fuego para impactar la espalda de Ridon, haciendo que el coloso cayera al suelo. Ash miró fijamente a Ridon. Aún dormía, pero parecía que podría despertar en cualquier momento. No quería que volviera a perseguirlos, así que ordenó a todos que repitieran sus ataques. Ridon despertó justo cuando Nidorino disparó su rayo de hielo. La criatura de piedra recibió la energía pálida en la cara, lo que provocó que se formara una gruesa capa de hielo sobre su cráneo. Ash sonrió levemente cuando Ridon volvió a caer, aunque su sonrisa se amplió cuando Magmar le asestó un puñetazo llameante en la nuca, obligándolo a permanecer en el suelo. A pesar del daño que acababa de recibir, Ridon se incorporó y lanzó un puñetazo perezoso al debilitado Magmar. Ash observó conmocionado cómo Magmar se desplomaba en el suelo, preparándose para el resto de una lucha brutal y difícil. Pero en lugar de cargar contra ellos o usar un ataque, Ridon simplemente los observó un instante antes de resoplar y alejarse. Ash parpadeó confundido mientras Ridon se alejaba torpemente, abriéndose paso entre los árboles con indiferencia al regresar con su manada.
Ash supuso que ya había tenido suficiente por un día, aunque esperaba que se fuera porque creía que no podría haber ganado la pelea. Pero después de la ridícula cantidad de daño que había recibido sin siquiera disminuir su velocidad, Ash lo dudaba. Lo más probable era que simplemente se hubiera aburrido y cansado de luchar contra él. De cualquier manera, estaba feliz. Sus amigos no habrían aguantado más, y él simplemente se alegraba de escapar con todos prácticamente ilesos. Ash contempló el lomo gris de la pesada bestia un momento más antes de recordar que algún día la encontraría de nuevo. Quería probar su fuerza contra ella algún día. Un Pokémon tan poderoso era raro. Pero por ahora, simplemente felicitó a su equipo y se quitó la mochila. Apenas se dio cuenta de que aún la tenía puesta. Ash sacó rápidamente unas pociones antes de dirigirse a sus cansados Pokémon. Buen trabajo a todos, les anunció a sus amigos. Todos parecían increíblemente satisfechos consigo mismos y con su esfuerzo, aunque no increíblemente exhaustos. Nos quedaremos aquí esta noche. No creo que nadie quiera seguir viajando ahora mismo. Los felicitó más personalmente mientras curaba sus heridas. Todos le mostraron algún tipo de afecto, y sonrió al levantarse de Daced. Ella había recibido el menor daño, aparte de Torrent, así que fue la última. Pero su sonrisa se desvaneció al observar el cuerpo inconsciente de Magmar. Esperaba haberse ganado su respeto con esta batalla, o al menos demostrarle que necesitaba trabajar con el entrenador para hacerse más fuerte. Aunque Magmar había mejorado en los últimos días, Ash notaba que aún no lo respetaba del todo. En cambio, era más bien una tregua. Ash dejaba que Magmar luchara y demostrara su fuerza, y Magmar se portaba bien. Esperaba que Magmar desarrollara una verdadera relación con él y el resto del equipo. Se acercó al tipo fuego con un revivir y varias pociones en la mano. Magmar había recibido una paliza de Ridon y necesitaría las pociones para sanar. Aunque se recuperaría de forma natural en pocos días, Ash no quería que su nuevo miembro del grupo sufriera. Ash ignoró el intenso calor que Magmar emitía mientras se arrodillaba a su lado. Roció la mayoría de las heridas evidentes de Magmar con una hiperpoción. La poción curaría cualquier daño interno al circular por la sangre de Magmar. Cuando estuvo seguro de que Magmar no sufriría demasiado, reanimó. Magmar pareció gemir al incorporarse del suelo antes de echar un vistazo al claro. Ash supuso que buscaba al Ridon. Se fue. Ash le informó al tipo fuego. Magmar entrecerró los ojos al oír esto, y parecía dispuesto a perseguir a Ridon. Decidió quitárselo de la cabeza. No lo persigas. Está fuera de nuestro alcance. Magmar resopló molesto, expulsando pequeñas bocanadas de humo. Ash frunció el ceño. Sabes que es verdad. Esa cosa nos venció sin siquiera intentarlo, dijo Ash. Suspiró. Pero logramos vencerla juntos. Su nuevo compañero lo miró fijamente. Mira, sabes que no podrías haberlo vencido solo. Necesitas hacerte más fuerte, y yo puedo ayudarte a lograrlo, continuó Ash. Sin embargo, Magmar parecía aceptar sus palabras, lo cual era buena señal. ¿Qué tal si te unes al equipo de verdad? Cuando seamos lo suficientemente fuertes, regresaremos y lo derrotaremos. Magmar se quedó pensativo unos instantes antes de asentir. Ash sonrió. ¿Quieres un apodo ahora? Magmar se quedó paralizado unos segundos antes de asentir. La sonrisa de Ash se ensanchó. Bueno, entonces. Empecemos. Encontrar un nombre aceptable para Magmar le llevó menos tiempo que a Daced, pero aún así llevó tiempo. Magmar seguía siendo bastante exigente, y cualquier cosa que no le pareciera apropiada o temible era descartada de inmediato. Ash solía preferir nombres relacionados con el fuego, ya que a Magmar le gustaban más. Tras usar casi todos los sinónimos de fuego que se le ocurrieron, finalmente encontró un nombre que le pareció apropiado. Infierno. Ambos pensaron que era apropiado. Considerando lo irascible y poderoso que era Magmar, Ash estaba perfectamente contento. Magmar también parecía estar conforme con su nuevo nombre. Al parecer, le gustaban las connotaciones. 3 días después, Ash llegó a Ciudad Azafrán. Ash había decidido dedicar todo su tiempo a viajar. No hubo batallas en el camino, y cualquier desafío fue rechazado o ignorado cortésmente. Solo quería llevar a sus amigos a un centro Pokémon donde pudieran curarse. Sin embargo, Ash había logrado entrenar un poco por la noche. Daced había aprendido el cabezazo Zen y estaba trabajando de nuevo en el psíquico. Plume por fin había aprendido el viento de cola y había conseguido que Nidorino practicara el rayo de hielo y el trueno. Magmar seguía entrenando con sus poderosos ataques de fuego. Quedó impresionado con Saffron.
Era un poco más pequeño que Celadón, pero sus majestuosos edificios y su apariencia opulenta lo hacían parecer aún más grande que la expansión urbana de Celadón. Ash había oído que era aún más impresionante al anochecer, cuando los enormes edificios iluminaban kilómetros a la redonda. Sin embargo, la mayoría de la gente era más bien presumida. Lo ignoraban por completo o lo miraban como si fuera inferior a ellos. Ash lo aguantó. No le importaba la gente. Le importaba curar a sus Pokémon y luchar contra Sabrina. Aún así, les devolvió algunas miradas fulminantes a las personas particularmente desagradables. El entrenador llegó al centro Pokémon enseguida. Se registró rápidamente y mostró su licencia de entrenador. Ash disimuló una sonrisa cuando la enfermera Joy vio que estaba autorizado a recibir restauraciones completas gratuitas. Parecía casi en shock. Aunque podría haber restaurado completamente a todos sus Pokémon, solo lo autorizó para Infernus y Nidorino. Ambos seguían dolidos varios días después de sus intensos combates, así que le preocupaba un poco el daño interno. Tardarían mucho más en sanar de forma natural que simplemente encendiéndolos con pociones. El resto solo recibió una revisión básica. Lo llamaron desde su habitación estándar al finalizar el procedimiento. Fue rápido. Solo esperó unos 30 minutos. Todos sus amigos, excepto Nidorino e Infernus, fueron devueltos. La enfermera Joy dijo que Nidorino e Infernus tenían daños internos menores que tardarían varias horas en repararse. Ash simplemente se encogió de hombros y lo aceptó. Llevó a sus amigos a su habitación y los dejó libres antes de ducharse. Era casi mediodía, así que Ash tenía tiempo de sobra para ducharse y explorar la ciudad. Tenía tiempo de sobra y había oído hablar de un segundo gimnasio en Saffron. Aunque no fuera para eso, al menos lo probaría y vería si eran buenos. Si no recordaba mal, el gimnasio era de lucha. Sabía que no era un gimnasio oficial, las ciudades solo podían tener uno, pero al menos le serviría para poner a prueba sus habilidades. No tardó mucho en recibir indicaciones de uno de los otros entrenadores del centro. Al parecer, estaba a solo unos minutos, aunque la entrenadora no pareció muy impresionada cuando habló de ello. Ash supuso que sería pan comido. Sin embargo, se fue al gimnasio. Todos sus Pokémon necesitaban ejercicio, y él necesitaba algo que hacer mientras Nidorino e Infernus se recuperaban. El gimnasio apenas era reconocible como tal. Era viejo y destartalado, aunque los hombres altos y fornidos con uniformes de artes marciales parecían orgullosos de él. Ash dio un paso al frente, atrayendo la atención de los guardias. Les tenía cierta desconfianza. No estaba en el mejor distrito de Saffron. ¿Quieres desafiar al maestro de este dojo?, preguntó uno de los luchadores con autoridad. Ash lo miró fijamente un momento antes de asentir. Muy bien, pero primero debes derrotar a uno de nuestros estudiantes para demostrar si eres digno. ¿Aceptas? Asintió de nuevo. El luchador le hizo señas a Ash para que lo siguiera y entró al gimnasio. Ash lo imitó, notando que el interior estaba menos deteriorado que el exterior. Aunque no era precisamente un gimnasio, parecía mucho más respetable de lo que parecía a primera vista. 10 personas peleaban en el centro de la sala, que parecía un pequeño estadio cuadrado. Ash notó que se retiraron al instante en cuanto él entró. «Jeremy, tenemos un retador», exclamó el guardia. Un adolescente salió de la multitud con una expresión de determinación. «Retador, las reglas son simples. Esta será una batalla 1 contra 1. Si pierdes, puedes regresar mañana. Si ganas, tienes derecho a retar al maestro de karate». Ash frunció el ceño al oír mencionar al supuesto maestro de karate. Parecía un título extraño, aunque probablemente le sentaba bien. Se paró a un lado del pequeño estadio mientras Jeremy se paraba al otro lado. Jeremy liberó rápidamente a un Primeape enorme y furioso. Ash lo observó fijamente un segundo antes de soltar a Plume. No tenía mucho margen de maniobra ni para usar sus ataques, pero aún así sería efectiva. Para usar su as aéreo, solo tenía que elevarse, y podía derrotar fácilmente al Pokémon tipo lucha con ráfaga o ataque rápido. Su poder ofensivo había aumentado considerablemente. Plume anunció su llegada, sin hacer nada más que molestar a Primeape. Estaba tenso, claramente esperando a que su entrenador le diera la orden de atacar. Ash estaba realmente impresionado. Muchos Primeape tenían demasiado mal carácter y poca disciplina como para contenerse. «Primeape, usa el golpe de karate», gritó el luchador, lo que provocó que Primeape se abalanzara salvajemente sobre el sereno Pidgeot. «Ráfaga», ordenó. Plume asintió perezosamente y se elevó un poco antes de usar ráfaga.
La ráfaga resultante lanzó a Primeape fuera del estadio, aunque este se recuperó rápidamente y se abalanzó de nuevo sobre Plume. Ráfaga. Ala rápida, dijo. La combinación era sencilla. Plume usaba la ráfaga para desequilibrar al oponente y luego usaba el ataque rápido para ganar el impulso necesario para el ataque de ala. Funcionó bastante bien y era uno de los pocos que podía usar en un espacio tan reducido. El Primeape que cargaba fue lanzado hacia atrás de nuevo, aunque esta vez pareció sufrir más daño. Plume lo siguió rápidamente con una ala rápida, causando un daño masivo al estrellarse contra la pared. Se levantó con dificultad, pero otro ala rápida lo dejó inconsciente para siempre. Buena chica, murmuró Ash. Plume usó un ataque rápido para regresar rápidamente con él, inflando el pecho con orgullo mientras la felicitaba. Muy bien, retador, dijo el guardia mientras Jeremy se escabullía entre el resto de la manada. El maestro de Karatean saldrá enseguida. Ash esperó pacientemente a que saliera el maestro. Esperaba recibir una mejor pelea del líder del dojo. El entrenador no tuvo que esperar mucho. El maestro salió por una puerta al fondo del gimnasio aproximadamente un minuto después. Era viejo, pero aún parecía fuerte. Tenía el pelo corto, pero un bigote impresionante le cubría el rostro. Ash le hizo un gesto de asentimiento y recibió una reverencia a cambio. Hola, retador. Dijo el anciano con jovialidad. Comencemos. Será un duelo de 2 contra 2. ¿Listos? Ash asintió. Pues vamos. Esta vez, Ash empezó con Daced. Ella sería su mejor opción contra los Pokémon tipo lucha. Además, quería probar su cabezazo Zen. El anciano miró a Daced por un momento. Vamos, Makuhita. Ash frunció el ceño confundido mientras intentaba recordar el nombre, pero abrió mucho los ojos al ver aparecer ante él un Pokémon desconocido y corpulento. Era gordo y amarillo, aunque Ash sospechaba que tenía muchos más músculos de los que aparentaba. Usa lanzamiento vital. Gritó el maestro. Makuhita se movió lentamente hacia Daced, pero Ash logró interceptarlo antes de que pudiera hacer nada. Rayo psíquico, seguido de bola sombra. Los ojos de Daced brillaron intensamente al aprovechar su poder. Un rayo psíquico irrumpió rápidamente en Makuhita. El colorido rayo de energía causó un gran daño y la lanzó hacia atrás. Se aferró la cabeza para protegerse de la energía psíquica, lo que le permitió a Daced usar fácilmente su segundo movimiento. La bola de sombra impactó el corpulento cuerpo de Makuhita, explotando y lanzándolo hacia atrás. Makuhita quedó inconsciente al instante por el impacto contra la pared del dojo, aunque Ash se alegró al ver que solo tenía un par de moretones. Am no pareció sorprendido. Es mi nuevo compañero de entrenamiento, gritó. Mi próximo Pokémon lleva años luchando conmigo. Hitmonlee, ve. Ash frunció el ceño cuando los Hitmonlee irrumpieron en el campo de batalla. Solo había luchado contra uno de ellos antes, y no había tenido un buen final. Eran rápidos, usaban ataques poderosos y tenían una gran resistencia a los ataques psíquicos y elementales. Sin embargo, dejó a Daced dentro. Plume tampoco era una buena opción, dada su reducida movilidad en el gimnasio. Solo le quedaba esperar que este fuera más débil que el que había enfrentado antes. Hitmonlee saltó hacia Daced, sin necesidad de una orden de su entrenador. Ash frunció el ceño. Rayo psico. Bola sombra. Termínalo con un cabezazo Zen. Daced ejecutó los ataques rápidamente. Hitmonlee esquivó el rayo psíquico con impresionantes acrobacias y resistió bien la bola sombra. Ni siquiera salió despedido por la explosión, aunque claramente recibió algo de daño. Sin embargo, recibió un cabezazo Zen. El ataque no le hizo mucho daño, aunque Hitmonlee se agarró la cabeza con dolor. Ash aprovechó la angustia de Hitmonlee y le ordenó a Daced que usara otro rayo psíquico. Esta vez, el rayo psíquico impactó. Destruyó a Hitmonlee, aunque el poderoso luchador se sobrepuso al dolor y cargó contra Daced, esquivando fácilmente los ataques que Ash le ordenó. Patada de salto. Gritó el maestro. Hitmonlee saltó y golpeó a Daced en el pecho, tirándola al suelo. Ash intentó ordenarle que se levantara, pero otra patada rápida de Hitmonlee la dejó inconsciente. Frunció el ceño y recordó a su amigo caído. Plume salió un instante después, gritando para anunciar su llegada. Ráfaga, ala rápida. Ordenó, esperando que la combinación mantuviera a Hitmonlee lejos de Plume. Plume chilló y lanzó una poderosa ráfaga hacia el sorprendido Hitmonlee, impactándolo y estrellándolo contra la pared. Rápidamente usó ataque rápido y se estrelló contra Hitmonlee con su ataque de ala. Hitmonlee resultó claramente herido por el ataque, pero se recuperó rápidamente.
Para entonces, Plume ya había escapado y esperaba su siguiente orden. Ráfaga. Unas del aire. Ordenó Ash. Plume volvió a batir sus alas, repitiendo el proceso de estrellar a Hitmonlee contra la pared. Luego usó as aéreo, impactando rápidamente a Hitmonlee. Aunque el Pokémon tipo lucha intentó esquivar el ataque, fue noqueado por el poderoso ataque. El maestro de karate estaba en shock. ¿Hitmonlee? Ash observó cómo lo llamaban. Sorprendentemente, el maestro parecía complacido. Impresionante, retador. Has completado nuestro desafío. Lamentablemente, no podemos darte una medalla. Pero sí podemos darte esto. Ash observó atentamente cómo el maestro sacaba un cinturón negro de su bolsillo y le ofrecía el trozo de tela arrugada. Él tomó con cuidado la prenda ofrecida y la observó. Este es un cinturón negro, explicó el maestro. Es un símbolo de fuerza, y lo han usado muchos guerreros poderosos a lo largo de los años. El cinturón no les otorgará poder real, sino que demostrará su poder. Gracias. Ash lo dobló con cuidado y lo sostuvo en su mano. El maestro le sonrió. Vuelve aquí algún día si alguna vez deseas desafiar o entrenar a un tipo de lucha que obtengas. Este es el lugar que te ayudará. Le dio las gracias al anciano de nuevo y se fue. Aunque el Hitmonlee no fue particularmente decepcionante, en general la experiencia había sido una pérdida de tiempo. Aún así, le dio a Dazed la oportunidad de probar el cabezazo Zen. Aunque no le había servido de mucho contra Hitmonlee, esperaba que fuera mucho más efectivo contra un Pokémon más débil. Ash regresó rápidamente al centro Pokémon. Estaba deseando recuperar a Nidorino e Infernus. Ambos estaban bien. Aunque todos sus Pokémon estaban bien para la batalla, Ash decidió esperar 2 días antes de ir al gimnasio de Sabrina. Quería que todos descansaran bien antes de enfrentarse al líder de gimnasio más difícil hasta la fecha. Pero, 2 días después, se encontró frente al gimnasio de Sabrina. Era un edificio inusual, pero elegante y hermoso. El gimnasio era una masa de elegantes curvas esculpidas y tenía un peculiar tono plateado. Ash entró con cautela. No había mucha gente, aunque algunos individuos misteriosos con ropas ligeras y vaporosas lo miraron un instante antes de volver a concentrarse en lo que estuvieran haciendo. Supuso que estaban entrenando psíquicamente con Sabrina. De repente, una mujer alta e imponente se manifestó frente a él. Ash se estremeció y dio un salto hacia atrás antes de mirarla. Tenía ojos estrechos e imperiosos y cabello negro con un ligero tinte verde. Vestía de forma similar a la de los demás psíquicos, aunque más ceñida y roja. Disculpa por asustarte, dijo con cortesía. Pero presentí que estabas aquí para luchar conmigo. Soy Sabrina, la líder del gimnasio de Ciudad Azafrán. Hola, dijo Ash, con el corazón aún latiendo por la teletransportación de Sabrina frente a él. Soy Ash Ketchum, respondió. Llegaste a la ciudad hace 2 días, venciste al dojo y has participado en muchos eventos importantes en los últimos meses. La miró incómodo, preguntándose cómo sabía todo eso. Ella sonrió con calidez, algo muy diferente a lo que Ash había oído sobre ella. La mayoría de los entrenadores decían que nunca parecía tener emociones, un rasgo que compartían la mayoría de los psíquicos. Sé esas cosas porque soy psíquica, respondió Sabrina en un tono que Ash no pudo comprender. Se preguntó si le había leído la mente o si simplemente había adivinado lo que pensaba. Mis poderes me permiten vigilar mi ciudad, protegiéndola de todo daño. Claro, he recibido información de mis compañeros líderes de gimnasio. Surge tenía buenos comentarios sobre ti. Ash esbozó una media sonrisa, todavía algo incómodo. Aunque Sabrina no era maliciosa, sí era extraña. No en el mal sentido, sino de una forma que lo desconcertaba. Estás aquí para luchar contra mí, ¿verdad? Preguntó. Ash notó que sus cálidos ojos rojos, algo que no había oído antes, parecían analizarlo. Él asintió. Ella lo miró fijamente un momento antes de darse la vuelta y marcharse. Sígueme, dijo. Preferiría terminar con esto pronto. Hay una amenaza en mi ciudad. Ash parpadeó, pero obedeció. La siguió fuera del amplio y ventilado atrio hacia el estadio. Era una habitación oscura, iluminada únicamente por antorchas distribuidas uniformemente. Pero aún tenía luz de sobra para la batalla. Unas enormes columnas parecían sostener la habitación, pero Ash supuso que eran decorativas. Nadie se arriesgaría a tener columnas en un lugar donde luchaban Pokémon. Pero el suelo era particularmente interesante. Si bien el campo de batalla en sí era normal, desnudo y plano, cubierto únicamente de tierra, el suelo parecía estar hecho de un hermoso y grueso cristal o piedra. Era casi una distracción.
Entonces se dio cuenta de que Sabrina ya no lo guiaba. Estaba en el palco del líder del gimnasio, aparentemente teletransportada allí. Ash frunció el ceño y entró en su propio palco. «Esta será una batalla de 3 contra 3», gritó. Ash vio que una Pokébola flotaba en el aire junto a ella, sostenida por una energía psíquica brillante. El combate terminará prematuramente si alguno de los dos pierde. Elige a tu luchador. Ash le tendió la Pokébola de Infernus. Quería comprobar la utilidad del Pokémon de tipo fuego contra Sabrina. Infernus sin duda tenía la potencia bruta necesaria para al menos defenderse. Nidorino era su siguiente opción, ya que seguiría siendo un luchador eficaz contra los psíquicos de Sabrina. Dacef sería su última opción. Sabrina envió su elección primero. Ash se sorprendió al ver un gran Benemot. Pensó que usaría primero su Alakazam o Kadabra. Sin embargo, lo ignoró. Infernus rugió al ser enviado, pateando el suelo y provocando que llamas brotaran de su cuerpo. Ash sonrió ante la demostración de poder. Significaba que Infernus estaba más que listo para la batalla. «Lanzallamas», exclamó. Infernus tenía el oído tan fino que no necesitó gritar. El tipo fuego echó la cabeza hacia atrás rápidamente y escupió una larga lengua de fuego, cubriendo todo el campo de batalla con fuego. Las barreras psíquicas le impidieron escapar de la arena y causar daño real. Benemot sobrevivió al lanzallamas y voló rápidamente hacia Infernus. Ash se sorprendió. Sabrina no había dicho nada. Entonces casi se da una bofetada en la cara. Claro que no le dio una orden verbal. Sabrina era psíquica. Podía comunicarse fácilmente con sus Pokémon mentalmente. «Lanzallamas», repitió. Infernus obedeció al instante y atacó con llamas al Benemot que se acercaba, eliminándolo rápidamente de la batalla. Ash gritó sus felicitaciones, provocando que las llamas de Infernus se encendieran. Entonces Sabrina envió lo que él temía: Alakazam. Era un Pokémon desgarbado de músculos delgados. Aunque parecía físicamente frágil, era delgado y fibroso, con pocos músculos visibles en su cuerpo peludo. Ash sabía que el poder de la criatura bigotuda no residía en el cuerpo. Alakazam miró a Magmar divertido por un momento. Miró a Sabrina un instante, dándole a Ash la oportunidad de atacar. Columna de lava. Magmar rugió su comprensión y dio un pisotón. Una explosión estalló a su alrededor, liberando una ola de smog y llamas hacia Alakazam. La lava brotó del suelo y voló hacia Alakazam también. Alakazam lo observó con indiferencia con sus brillantes ojos azules. Un caparazón azul brillante lo rodeaba, forzando la mezcla de fuego y smog a inundarlo. Desvió la lava con la misma facilidad antes de usar su propio ataque. El psíquico cruzó sus cucharas antes de verse rodeado por un aura azul. Ash le gritó a Infernus que esquivara, reconociendo las señales del psíquico. Infernus obedeció rápidamente su orden, esquivando mientras una explosión invisible brotaba del cuerpo de Alakazam. Desafortunadamente, Infernus no fue lo suficientemente rápido. La explosión lo alcanzó, lanzándolo casi 6 metros hacia atrás. Lo único que impidió que saliera despedido de la arena fueron las barreras psíquicas. Infernus gruñó al caer al suelo, pero logró levantarse. Ash lo animó y le ordenó acercarse. Alakazam era inmensamente poderoso, pero no aguantaba también los golpes físicos. Su amigo cargó contra Alakazam, esquivando con cuidado las descargas psíquicas que la criatura peluda le lanzaba constantemente. Pero cuando estaba casi a la distancia de ataque, Alakazam desató otro poderoso ataque. Cruzó sus cucharas y preparó lo que Ash reconoció como un rayo psíquico. Pero en lugar de ser un rayo real, Alakazam, de alguna manera, lo convirtió en una explosión. La energía brillante y colorida estalló por todo el campo de batalla. Infernus fue impactado por la energía. Permaneció de pie, pero era evidente que el rayo psíquico lo había lastimado. El tipo fuego continuó cargando lentamente contra Alakazam y lanzó varios lanzallamas en el proceso. Alakazam se protegió de ellos con la misma facilidad que el primero. Cuando Infernus por fin se acercó lo suficiente para asestar un buen ataque, Alakazam volvió a usar su poder psíquico. La explosión de fuerza telequinética impactó a Magmar y lo arrojó de nuevo contra las barreras psíquicas. Su amigo no se levantó. Ash suspiró y recordó a Magmar. Esperaba que el resto de la batalla pasara rápido. Nidorino gruñó al ser liberado. Esquivó la poderosa ola de fuerza enviada por Alakazam y esperó a que Ash le diera órdenes. Rayo de hielo. Continúa con rayo. Picazón venenoso al acercarse, continúa con ataque concentrado. El Pokémon gruñó y lanzó rápidamente un rayo de hielo. Alakazam lo bloqueó de nuevo con su caparazón psíquico antes de devolverle un poderoso rayo.
Nidorino lo esquivó y lanzó un rayo mientras cargaba contra Alakazam. El caparazón de Alakazam se rompió esa vez, aunque el rayo no lo hirió. Nidorino gruñó y lanzó una docena de agujas venenosas hacia Alakazam. El caparazón las bloqueó de nuevo. Ash frunció el ceño, molesto. No podía hacerle nada al poderoso Alakazam. Simplemente usaba su escudo para bloquear todo lo que pudiera hacerle daño. Cuando algo se acercaba demasiado, lo aniquilaba con poder psíquico. Ojalá Nidorino demostrara ser lo suficientemente rápido y ágil para evitarlo. Sería increíble si lograra derrotar al Alakazam de Sabrina, aunque dudaba que pudiera siquiera golpearlo sin bola sombra. Nidorino se acercó a pocos metros de Alakazam antes de que el psíquico se pusiera serio. Cruzó sus cucharas y brilló azul antes de levantar a Nidorino con su mente. Ash observó con impotencia cómo Alakazam lanzaba a Nidorino por el campo de batalla. Hizo una mueca cuando su mejor amigo se estrelló contra las barreras psíquicas, noqueando instantáneamente a Nidorino. Ash lo recordó con tristeza antes de enviar a Dazed. Ella miró perezosamente a su oponente con ojos vidriosos. Bola de sombras. Ordenó tan rápido como pudo. Ash quería contrarrestar la ventaja de Sabrina lo mejor posible. Dazed disparó rápidamente la bola de sombra a Alakazam. Alakazam preparó su barrera, pero el movimiento de tipo fantasma la destrozó. Sin embargo, la destrucción de la barrera agotó la mayor parte del poder de la bola de sombra, y no pareció afectar gravemente a Alakazam. Alakazam cruzó sus cucharas. Un aura gris y sombría se formó a su alrededor al tiempo que se formaba una gigantesca bola de sombra. Dazed intentó lanzarle otra bola de sombra, pero su ataque fue absorbido por la bola de sombra, más grande y poderosa. «Esquiva», gritó Ash, esperando que Dazed pudiera evitar el peligroso ataque. Al decirlo, Alakazam extendió sus cucharas y envió la bola de sombra hacia Dazed. Ash observó horrorizado cómo el ataque impactaba a Dazed. Fue tan rápido que apenas se dio cuenta de que se movía si no era por una larga estela de sombras que lo seguía. Dazed salió despedida hacia atrás, impactando con fuerza contra la barrera. Pequeños arcos de relámpagos negros la iluminaron. Parpadeó y recordó a Dazed, sorprendido por la facilidad con la que lo habían derrotado. Aunque sabía que tenía pocas posibilidades de ganar, Ash al menos pensó que opondría resistencia. Pero aquel Alakazam derrotó a sus amigos con la misma facilidad con la que habría derrotado a un Rattata. Era la primera vez que sufría una derrota aplastante en una batalla normal. Gary solo ganó porque había potenciado a Wartortle con metros. Incluso la mayoría de los entrenadores que lo derrotaron sufrieron algunos Pokémon inconscientes. Sabrina solo había perdido a Benemot, algo que él casi creyó intencional. Ni siquiera llegaron a enfrentarse. Miró a la líder del gimnasio, solo para darse cuenta de que no estaba allí. Ash se encogió de hombros y suspiró antes de darse la vuelta. El entrenador gritó de sorpresa al darse cuenta de que Sabrina estaba parada justo detrás de él. Ella lo miró a los ojos con sus fríos ojos rojos. Aún no eres lo suficientemente fuerte para derrotarme. Tienes potencial, Ash Ketchum, pero necesitas más tiempo para desarrollarlo. Vuelve conmigo cuando estés listo. Ash asintió lentamente. Sabrina lo miró fijamente un instante antes de desvanecerse, presumiblemente para prepararse para cualquier problema que hubiera presentido. Se quedó allí un momento antes de encogerse de hombros. Ash sabía que no estaba listo para este gimnasio. Ahora se daba cuenta de cuánto podía mejorar. Sabía que podía vencer a Sabrina. Lo haría aunque fuera lo último que hiciera. Unos momentos después, salió del gimnasio. Echó un último vistazo al elegante edificio antes de regresar al centro Pokémon. Era una caminata larga y quería que sus amigos se revisaran. Sus amigos se recuperaron después de un día, así que Ash abandonó rápidamente Ciudad Azafrán. Aunque fue impresionante y divertido explorarla, no le ayudó mucho en su viaje. Así que se dirigía a Fucsia, donde con suerte podría derrotar rápidamente a Koga y encontrar un lugar donde entrenar, o al menos entrenar a sus Pokémon para que fueran lo suficientemente poderosos como para vencer a Sabrina. Para ser sincero, no tenía muchas ganas de volver. Ash había oído el problema que Sabrina presentía. La noche de la batalla, el equipo Rocket había invadido la sede de Silph e intentado robar un proyecto ultra secreto en el que estaban trabajando. Por suerte, Sabrina, algunos entrenadores del gimnasio y la policía lograron repeler a los Rockets. Sabrina no había sido especialmente cuidadosa con los Rockets. La mayoría había sido hospitalizada, aunque algunos simplemente habían quedado inconscientes. Los informes indicaban que la mayoría había entrado en coma profundo y que la mayoría presentaba daño cerebral leve.
Ash se asustó un poco al ver de lo que Sabrina era capaz cuando no se contenía. Había derribado una base Rocket, cierto, pero lo hizo principalmente con sigilo. Además, los Rockets contra los que luchó eran personajes secundarios. Los que Sabrina aplastó eran agentes curtidos, según los medios. Apartó esos pensamientos de su mente mientras salía de las puertas de Saffron, adentrándose en la naturaleza. Ash solo quería continuar su viaje y estar en los hermosos y tranquilos bosques y llanuras de Kanto. Desafortunadamente, unos minutos después, una voz familiar, molesta y demasiado presumida decidió interrumpir su viaje. Bueno, Wartortle, mira quién es, dijo riendo la voz. Son Así Boy y el debilucho. ¿Crees que deberíamos demostrarles cuánto más somos? Ash se congeló y levantó la vista del camino, apretando los puños al ver el rostro sonriente y satisfecho de Garyoak.